Hola, ¿qué tal? Qué gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes. Yo sé que este canal ha estado, pues no exactamente abandonado, pero sí en un stand-by por situaciones personales donde le di prioridad a otras misiones. Sin embargo, estar compartiendo y trayendo a gente muy especial para ustedes, para mí también es una misión. Entonces, a partir de esta fecha, estamos retomando, reanudando secciones maravillosas donde traeremos a personas, pero de verdad, valiosas. Eh, Quiero presentarles a alguien que inaugura, que es el padrino de nuestra sección de humanos trabajando para humanos. Él es una persona muy especial para mí porque lo conocí ya hace como 2 o 2 años y medio, 3, no me acuerdo, pero ya tiene, no sé, no lo conocí ayer, pues, ¿no? Más allá de darles currículum y todo, que ya le voy a pedir que él comparta, quiero platicarles mi propia experiencia. En alguna ocasión encontré un video y me encantó la forma como hablaba, me encantó la forma en que trabajaba, pero sobre todo lo que más me cautivó de esta persona que les voy a presentar en unos momentos más, fue que está trabajando por lo más valioso que tenemos en este mundo, nuestros niños. Yo calculo que el 90% de su trabajo, si no es que más, está dedicado por y para nuestra niñez, por y para hacer que estos niños que están siendo tan maltratados, tan invisibilizados, tan incluso borrados del panorama de la sociedad, él está viendo cómo los protege desde la concepción y así toda su vida, ¿no? Entonces, platicando ya con él, resultó que además tenemos una causa fin. Porque ustedes saben que la problemática de la niñez va por muchos ámbitos, pero a lo que yo me he dedicado durante casi 9 años ya, prácticamente estoy cumpliendo los 9 años, ha sido a trabajar, a visibilizar el abuso sexual contra la infancia. Y entonces, cuando empezamos a platicar y nos dimos cuenta que nos movía el mismo interés, yo por una vista o por un rubro y él por muchos otros, entonces tomó una decisión que a mí me dejó tremendamente impresionada, subirse a la causa. Entonces, ya no solamente es amigo, también ya es hermano de causa. Entonces, por eso me da tanta emoción, tanto gusto que sea justo él el que esté inaugurando esta nueva temporada de mi canal y de la sección de humanos trabajando para humanos. Pero bueno, ya con este preámbulo, me parece mucho más correcto, mucho más bonito y mucho más concreto que sea él el que se presente. Entonces, ahora sí que con bombo y platillo les quiero presentar a mi querido amigo Rubén Tapia. De veras, es un joven, es un chico increíble, que ustedes ya lo verán. Nada más para darles una probadita de todo lo que va a decir, vean nada más. Y esto es solo una ínfima parte de todo lo que él hace. Imagínense la calidad de ser humano que tenemos al día de hoy. Entonces ya no voy a quitar más tiempo ni más cámara de Rubén. Rubén, ¿cómo estás, amigo querido? ¿Cómo estás? Sonia, muy bien, muchísimas gracias por esas hermosísimas palabras. La verdad, estoy muy contento. Gracias por invitarme a padrinar esta nueva temporada de tu canal. Pues yo soy Rubén Tapia, soy de Ciudad Obregón, Sonora. Ya tengo alrededor de unos, que será, 8 o 9 años en un proyecto que se llama Generación por la Vida. Tengo 39 años, gracias por lo que me queda de joven. Pues más que yo, Pues sí, muy pues más que motivado. yo. Claro, claro, muy motivado a seguir en estas causas porque la verdad es que la lucha por la defensa de la vida, de la familia, de las libertades, cada vez se pone peor y la indiferencia de muchas personas está generando que los promotores de la cultura de la muerte pues avanzan mucho más rápido. Entonces, la verdad, es un honor estar contigo porque tú eres una persona que me ha enseñado a mí bastante. Tu canal siempre tiene que estar vivo porque yo he aprendido muchísimo de tu canal y creo que muchas personas van a seguir sintiendo esa necesidad de conocer para poder proteger a nuestros niños, a nuestros jóvenes y adultos vulnerables. Y sí, como tú lo dijiste hace rato, pues me he enfocado los últimos años principalmente en los niños, tanto los en el vientre materno como los que ya nacieron. Principalmente pues porque el ataque es más hacia ellos desde un plano ideológico. Entonces,
me he dado cuenta cómo es posible destruir la vida de un ser humano a través de mentiras, a través de falacias, a través de simplemente manipular el lenguaje y de esa manera poder controlar. Entonces, pues es un gusto estar aquí contigo, la verdad estoy muy contento y me motiva muchísimo escucharte, porque a veces cuando lanzamos un proyecto, pues necesitamos que haya réplica, voces, y tener aliados como tú en esta causa, aliados solidarios, es muy importante, sobre todo porque nos damos mucho ánimo. Sabemos que hay mucha apatía, pero al escuchar personas como tú, me recuerdan que yo también tengo una obligación y que cuando trabajamos en equipo, pues es más fácil que los mensajes lleguen o tengan que llegar. Claro que sí. Entonces, como ustedes verán, tanto Rubén como yo somos unos pericos, somos buenísimos para hablar. Entonces, esta ocasión, más que una entrevista, lo platicaba antes de comenzar este programa, va a ser una charla de amigos, como muchas que hemos tenido en estos años, Rubén y yo. Verán que se va a poner muy buena y yo espero que también ustedes puedan comprender, puedan analizar si hay algunas cosas que no sabían, que vayan, busquen información y sobre todo, y lo más importante, que se suban a la causa para proteger a nuestros niños. De verdad, están en un ataque continuo desde antes de nacer hasta toda su vida para convertirlos, y eso si los dejan llegar, en adultos rotos. Y un adulto roto ya va a ser muy fácil que compre o que se deje envenenar por muchas cosas que vamos a en este momento ir desmenuzando. Entonces, yo les invito, yo les pido, yo les suplico, me supongo que Rubén lo mismo, que de verdad se suban a la causa. O sea, no todos tenemos que hacer videos, no todos tenemos que ser escritores tan prolíficos como es mi querido Rubén, no todos tenemos que agarrar un micrófono, no todos tenemos que hacer muchas cosas que se verían como muy visibles. Con que defiendas a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos, a tus alumnos, con que los protejas, con que los blindes, ya estás aportando el mayor granito de arena en el mundo. O sea, repito, no tenemos que hacer cosas súper gigantescas con el que tenemos juntos. Digo, ¿cuántos niños están siendo atacados en su casa, en sus escuelas y además a la vista de todos? Claro. ¿Y qué pasa con Mira, nosotros? ¿Qué pasa con nosotros, Rubén? ¿Qué pasa con los adultos? sí, creo que dicen por ahí que hasta que uno no sufre algo es Uh-huh. que se siente con la sensibilización o la sensibilidad para poder involucrarse en la causa, pero yo creo que no necesariamente. Con solo Uh-huh. voltear a ver el dolor ajeno, uno puede ser un poquito humano y decir, bueno, que yo no pasé por eso. Por ejemplo, las temáticas que yo manejo, que es la defensa de la vida en el vientre materno, pues yo Uh-huh. nunca he estado involucrado en un aborto, pero con solo Exacto. ver cómo se practica un aborto, con solo ver las mujeres que han muerto en un aborto, con solo ver cómo se utiliza la mujer como un negocio, ya es como es suficiente decir, oye, es como me puedo quedar callado. Ahora, habrá casos de personas que dicen, es que yo no conozco, sí, pero el problema es cuando ni sé ni me interesa saber. Entonces, de repente llegan casos como el caso del niño Lucio Dupuy, a mí me partió el corazón. Claro, claro. Mira, ¿qué te parece si ponemos en contexto? Ya que estás dando la Ok, entrada para un tema en concreto, probablemente muchas personas sepan, pero también muchas otras quizá no sepan. Lucio Dupuy era un niño hermosísimo, como son todos los niños del mundo, de 5 añitos. Ajá. Que fue cruelmente asesinado por su madre, que como diría Hugo Marietán, el especialista en psicópatas, él no le llamaría madre, le llamaría genitora. ¿Por qué? Porque de un gen. Ajá. Por su genitora y por la novia de la genitora, o sea, por la pareja de la mamá. Y este niño no solo fue maltratado, fue dejado sin comer, fue golpeado, fue quemado con cigarrillos, lo dejaban sin comer, lo dejaban en el patio para que el niño no entorpeciera la relación de estas dos mujeres. Lo manipularon a la familia del papá, que lo quería, que lo cuidaba, que lo protegía, y sacándoles dinero. O sea, esta señora, esta mujer, yo le llamaría pseudohumano, usó al niño como objeto. ¿Cómo una madre puede hacer para que al final terminaron matándolo de la forma más cruel? Le reventaron el corazón, el hígado, los pulmones, lo castraron a mordidas? O sea, el forense que dio el reporte después de la muerte de este chiquitín dijo que en su vida
había visto algo tan horrible. Y se volvió, afortunadamente, un caso muy mediático, que ha dado la oportunidad que se destapen otros casos similares que no los podríamos creer, ¿no? Porque ¿cómo es posible que la persona que debería ser quien te quisiera y cuidara más en el mundo, como una madre, sea quien te mate, sea quien te viole, sea quien te corte, quien te golpee? O sea, de veras que estamos viviendo épocas donde el terror es absoluto. Entonces, es por Lucio Dupuy, este chico era argentino, es por los mexicanos, es por los de todo el mundo. O sea, no importa si es de arriba, si es de abajo, si es del norte, si es del sur, si es blanco, si es moreno, si es niña, si es niño. Tenemos que defenderlos, tenemos que darles amor, respeto y dignidad. Pero, ¿qué te parece que si vamos con otro tema? Vamos a ir desmenuzando poco a poco, pero bueno, cuando se volvió, además de mi amigo, mi hermano de causa, decidió, pero además de ser, o sea, hacemos los dos, y además tiene separador y tiene ¿cómo se llama este? No me acuerdo cómo se llama. Pues es un separador, simplemente, pero o sea, es como un entonces agarró tarjetón. y, o sea, se empapó, investigó muchísimo, y de verdad, yo le digo que es la máquina Tapia, porque es bárbaro. O sea, en un momento él hace cosas que a mí me tardaría hacerlo una eternidad, y entonces escribió este juego no se juega, no fue tu culpa. Quiero que observen desde la portada. Acá tengo mi póster, mira, aquí Mira, sí, aquí en está el... buenísimo, ¿no? Y entonces, este libro es como para concientizar. O sea, ¿qué te significó? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te movió? ¿Qué pretendes con este libro, Rubén? Híjola, mira, recuerdo que cuando la primera vez que me comuniqué contigo y que te dije, Sonia, quisiera escribir un libro para ayudar a los niños a ellos poder identificar cuando hay un riesgo de abuso sexual infantil o cuando están siendo abusados, para que ellos puedan levantar la mano y decir, esto está mal. ¿Por qué? Porque parte del abuso sexual infantil, de todo lo que hemos investigado, es la manipulación, y que todo empieza como un juego. Por eso el libro se llama Ese juego no se juega. Entonces, era muy difícil para mí poder concretizar una obra por la naturaleza de estas situaciones. Yo decía, bueno, ¿cómo voy a escribir un libro para prevenir el abuso sexual infantil? De repente yo veía videitos muy buenos en internet, pero no es lo mismo cuando tú grabas un video, una caricatura, a cuando ya te escribes una historia. Sobre todo, como yo te comentaba, pues yo no soy psicólogo, pero pues igual me tenía que aventar porque yo sentía que era un llamado divino que me hacía o que me motivaba, y luego escuchaba tus videos y escuchaba otros testimonios. Entonces, de una manera u otra, yo tenía que aportarle algo a la causa. Entonces, creo que escribir Ese juego no se juega fue una de las experiencias más bonitas, pero también más rudas para mí, porque decir, bueno, ¿cómo voy a concretizar algo que es un crimen, que es algo horrendo, en un libro, en un cuento? Entonces, me acuerdo que te decía, voy a escribir el libro, pero no salió de la noche a la mañana. Tuvieron que pasar meses, porque yo también traía otras cuestiones en aquellos meses, que se me complicaba de repente enfocarme. Estaba escribiendo otro libro y luego traía otro libro y luego mi trabajo. Pero de que te pusiste las pilas, te las pusiste, querido. Mira, bendito Dios que de repente, Sonia, me llegó la inspiración. No fue rápidamente, o sea, pasaron meses, porque yo empecé a escribir el libro de una manera y ya después decía yo, no, es que esto no tiene, es como cuando dices que no me sabe bien. No te el texto. enamoraba. No me enamoraba, no me Que llenaba. Exacto, como que la historia no encuadraba, inventaba otros personajes, entonces como que todo estaba muy forzado, la historia no, o sea, por más que escribía, no me salían los textos. Entonces, sin embargo, de repente, de la noche a la mañana, me vino un clic, un campamento, en el campamento tiene que ser. Entonces ya empiezo a mezclar campamento, cuestiones culturales, cuestiones de lenguaje, porque en el libro pues se maneja un campamento donde hay niños de Estados Unidos y niños de México. Empiezan los trabajos en equipo, los deportes, las dinámicas. Empiezo también a hablar de cómo los adultos confrontan una situación que, por ejemplo, el caso de tú puedes evadir una realidad, porque también este libro es una denuncia pública a aquellas organizaciones que ven algo que está mal y hacen de la vista gorda. Entonces, sí, te digo, o sea, pienso, los ciegos, los sordos y los mudos, o sea, no se comprometen. ¿Cómo es posible? Exacto. Entonces yo digo, a ver, si tú eres dueño de si tú trabajas en una escuela, en cualquier organización, y hay niños, tú asumes una responsabilidad. Si no, pues vete a trabajar a otro lado. Porque el hecho de estar metido en esos ambientes
Pues tú tienes que aprender cómo identificar. Entonces, bueno, era muy complicado para mí, Sonia, poder pues amarrar una historia. Y de repente se me vinieron así las ideas. Empiezo a escribir, empiezo a escribir, le quito, le pongo, le subo, le quito, le pongo, le pongo. Obviamente para entonces ya había contratado a Vanessa Sandoval, quien es que mi amiga que me ayudó con los gráficos, porque tiene como 10 dibujos para colorear. Sí. Miren qué bonitos están. Sí, sí, Ah, sí, por sí. cierto, en mi canal de YouTube que se llama Rubén Tapia Escritor, estoy subiendo los videos. Ya ayer, domingo, estrenamos el primero, es decir, voy coloreando el dibujo del capítulo y voy reflexionando acerca de la temática. Miren, quedó feito porque es con crayolas. Voy a comprar colores, Rayones. Ajá. crayón, entonces quedó. Pero el plan es que la gente vaya conociendo el contenido y vaya familiarizando. Sí, ¿Por qué, que Sonia? de diferentes formas y de diferentes estilos vaya llegando el mensaje, ¿no? Porque de verdad Sí, vale la pena mucho revisar el canal de Rubén, porque desde entrevistas, desde diálogos que él mismo crea, desde los talleres, o sea, él tiene un trabajo extenso que vale mucho la pena revisar, ¿no? Entonces, vayan por este video que está recomendando, pero también por los demás. claro, entonces ya cuando empezamos a armar el paquete decía, bueno, a ver, ya tengo Sonia, Ya tengo tengo mi Sonia. enciclopedia viva, tengo acá a Vanessa Sandoval con toda su creatividad para los dibujos, amarro la historia y ahí empezamos pues con toda la ayuda que tú me diste, la cual estoy siempre muy agradecido porque sin Sonia y sin Vanessa Sandoval este libro no hubiera podido haber quedado. Entonces, ahí es donde hacemos la sinergia. Al final se presenta un libro, las personas que lo han leído les ha gustado muchísimo y lo que más me han dicho es cómo atacamos un problema muy fuerte de una manera muy fácil. Entonces, ¿qué pasa? Las Simple. personas que han adquirido el libro leen el cuento, el niño lo lee también y el padre retroalimenta al niño. Entonces aquí, Sonia, la manera en cómo, digamos, vamos mostrándole al niño con palabras de acuerdo a su edad lo que es un abuso sexual para que ellos no caigan. Y si llegaran a caer, que ellos sepan que no fue su culpa y que hay la manera de poder salir adelante, porque pues tú sabrás que conoces mucho más de este tema que yo, todas las depresiones y todos los Todas las trastornos, secuelas que esto deja, todas las secuelas. Entonces, consecuencias que deja en la vida. lo que sí, Sonia, yo sigo viendo mucho tabú, mucho miedo, mucho decir, yo como padre de familia, no, a mi hijo no le va a suceder. Exacto. Eso lo sigo viendo y lo sigo viendo muy evidente cuando uno comparte un video y luego les Te preguntas, oye, ¿qué te pareció el horrorizan. video? No, ¿cómo crees? O sea, piensan que porque si lo saben, va a ocurrir. No, es que lo tienes que saber para que no ocurra. Y si llegara a ocurrir, sepas cómo reaccionar y encaminar a este pequeñito, a esta pequeñita, por un camino de sanación, de comprensión, de cuidado y de amor, ¿no? Entonces, sí se tienen Claro, que hablar de estos temas. Hay que visibilizarlo una y otra vez hasta que de verdad logremos el sueño de una infancia sin abuso sexual infantil, que sería el ideal, ¿no? Claro que estamos muy lejos de esa utopía, pero de estos temas sí se hablan. Entonces, que alguien se atreva a plasmarlo, porque yo sé que muchas personas me lo han dicho, no sé si a ti, Rubén, es que tú no puedes hablar porque tú no lo has vivido. O sea, es como que si eso ya te imposibilitara tocar un tema que te está doliendo, aunque no haya pasado en tu carne, aunque no haya pasado en tu ser, pero eso no, pues yo no puedo ser indiferente al sufrimiento de los otros. Yo no puedo ser indiferente a saber que a un niño le desgraciaron la vida por un depredador, pero también por el entorno o por el caldo de cultivo donde se hace que esto se vuelva todavía mucho más complicado. Y entonces por eso hay tanta sinergia como complicidad, como amistad con Rubén, porque él es igual, él exactamente, pues nunca ha tenido aborto, porque él es hombre. Y tampoco necesita haber vivido cosas tan terribles para poder decir, ¿sabes qué? Yo coopero, yo trabajo, yo me empeño, busco los medios a través de tus talentos. Yo decía, cada quien a través de su trinchera, de sus talentos, hacer lo necesario. Y entonces, pero, o sea, él dice que se tardó mucho, no es cierto. O sea, yo llevo escribiendo un libro 9 años y todavía no puedo acabarlo. Entonces, no, lo hizo rapidísimo. Muy bien hecho. Estoy de acuerdo que para él tiene un nivel de compromiso y de exigencia porque no se puede permitir una cosa al aventón, ¿no? Pero definitivamente tiene un don que lo pone al servicio, repito, de lo más importante. ¿Qué es lo más importante en este mundo, en esta sociedad, Rubén? ¿Qué es lo que tenemos claro, pues más?
Pues mira, la vida, y si nosotros tratamos de cuidar a nuestros niños, tener adultos sanos. Ahorita cuando estamos viendo la sociedad, el caso, por ejemplo, que hablamos del niño Lucio, o sea, ¿qué pasó con esas mamás? Con esa mamá y para llegar a eso. O sea, nosotros no sabemos si alguna de ellas fue abusada sexual, bueno, no, al menos yo no conozco la historia de No, yo ellos, tampoco sé la de historia. ellas, no las Sí, o conocemos sea, que y debe haber algo, que probablemente, debe haber algo, ¿sí? Pero claro, porque no efectivamente puede hay haber que nacido siendo detenerlo monstruo. para que no se siga repitiendo. O sea, yo no sé, a ver, vamos a empezar ya como que a jugar un poco en Sí. la plática de amigos. Yo tengo la sensación, hay una discusión de que si se hace o nace el pedófilo. O sea, yo he visto que siempre, porque yo no sé si tú estés de acuerdo, a ver, ahí te va una de las definiciones que yo me he dado cuenta. Han tratado de hacer una diferencia entre pederasta y pedófilo. Y yo al principio también mordí el anzuelo, porque igual que todo el mundo, pues escuchas y te lo comes, te lo tragas, te lo compras. Entonces, que el pederasta era el malo, el que usaba la violencia. Y el pedófilo era aquel que sentía atracción por los niños, pero que no le hacía nada. O, o lo amaba demasiado. Entonces, a cómo hemos ido viendo cómo se va, ya tenemos unas asociaciones de el amor por los niños, NAMBLA, y hay un montón incluso hasta partidos políticos que promueven la pedofilia. Entonces, erradiqué de mi vocabulario la palabra pederasta y es lo mismo, con violencia o sin violencia, porque la mayor parte, y tú lo decías, este juego no se juega. La mayor parte de los abusos, o sea, en un porcentaje altísimo, casi llegando al 100, no hay violencia, y mucho menos en las primeras etapas. Entonces, el niño, pues da el consentimiento, es otra palabra que están jugando mucho, el consentimiento, o da la venia, o da el permiso, o incluso hasta colabora, porque lo engañan con un falso amor, lo engañan con unas falsas atenciones, lo engañan, ya se va dando cuenta cuando va creciendo. Y es donde ya empiezan los problemas mayores, ¿no? Pero de momento el niño es muy fácil en engatusarlo, en manipularlo, engañarlo. Entonces, rara vez, porque también otro de los términos que se están usando mucho ahorita en esta cultura woke y todo este progresismo es la violencia sexual. Y quitan el término de abuso sexual. Entonces yo al principio no lo entendía, a ver si tú estás de acuerdo. La violencia sexual es cuando pues sí, te agarran, te golpean, pero en un abuso sexual rara vez hay esta violencia. Entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que significa un maltrato como tal, las quemaduras que tenía Lucio en su cuerpo, una violación como tal, violación con violencia, y un abuso sexual, vamos a ponerlo en medio de esta raya, ¿sí? Y acá pues van a ver un signo físico, o sea, el ojo morado, o sea, a Lucio, ¿cuánto tiempo lo tenían escondido para que no se notaran los moretones que tenía en la carita, los brazos? O sea, ¿cuánto tiempo y revisando los chats, y ahí se los recomiendo, pueden buscar la información para que se horroricen y les duele el alma como a nosotros, bueno, pero hay algo físico. Luego resulta que la violación, pues es con violencia, con alguien que no conoces, que no quieres normalmente, y normalmente solo ocurre una vez. Ajá, y entonces, y te reconoces desde el primer momento como víctima. Pero en el abuso sexual infantil, ¿por qué se llama abuso? Porque abusan de tu inocencia, abusan de tu confianza, abusan de tu ingenuidad, abusan de tus carencias, abusan de tu abandono. Entonces, por eso es que es abuso sexual y lo proyectan a través de la sexualidad y otras cosas, y no hay una atracción sexual, es como pasó con Lucio, o sea, Lucio fue un objeto de poder, donde a ella les daba, o sea, en Lucio queda tan reflejado todo esto, donde a ella les daba poder sobre la familia del padre para vengarse, sobre el niño para manipularlo, o sea, tiene muchas connotaciones. Entonces, sí es bien importante manejar bien la terminología, porque estamos viviendo, y tú lo decías, con palabras. Tu reunión termina en 10 minutos, que vamos a hacer ahorita un corte para seguir con esta. O sea, tú lo decías, las palabras significan demasiado. Entonces, aguas con la palabra pederasta, digan pedófilo, y aguas, no se confundan que la violencia sexual no, es abuso sexual con violencia. Pudiera ser. Pero entonces sí tenemos que recalcar. ¿O tú qué has notado de este uso o mal uso o transformación del lenguaje engañoso o eufemismos, como se conoce como derechos y no sé qué jaladas, ¿no? Mira, Ahora, si es tú pedófilo, platícame, ¿qué sientes? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido? mira, si es pedófilo o pedrastra, a mí es lo mismo. O sea, es un Es un riesgo, depredador. es un depredador, o sea, es más, peor pedófilo, porque dices, oye, es que falta de vergüenza decirle al mundo, hola, yo aquí estoy, mira, me gustan los niños y quiero abusar de niños. O Ujú. sea, ya es como que más descarado. El pederastra, pues hace sus asquerosidades
y lo hacen lo oculto, pero el otro, que lo está haciendo todo el mundo, o sea, volteenme a ver, soy un depravado sexual, aunque nunca he tocado a nadie, aquí estoy. Entonces, por eso ese término, para mí es lo mismo. O sea, Sí, yo, es yo, lo por eso yo mismo. lo erradiqué de mi lenguaje. Exactamente, es un riesgo para los niños y no Porque hay es por qué. engañoso. Claro, exactamente. Es como cuando dices, voy a una organización y todo el mundo me habla bonito, pero es una doble moral, es una doble Exacto. cara. ¿A Es quién un me da doble más miedo? discurso que pareciera bonito, pero es muy malo. Es Es muy, muy malo. malo. Entonces, si sabemos que a un niño le puedes desgraciar la vida en un solo abuso, por lo que haya sido, En o un peor, solo cuando son abuso y en abusos unos cuantos extendidos, instantes. No necesitamos toda una noche. Hay exacto. que Entonces, entenderlo. no, y claro, amiga, tú sabes que un niño es sumamente manipulable. O sea, un niño no tiene esa capacidad que tenemos No, no otros tiene esa adultos. perspicacia, esa audacia. Son Yo por niños, eso les son... digo, a ver, ¿por qué no te pones con alguien de tu tamaño como veríamos cuando estábamos en la escuela? Ponte con uno de tu tamaño. Ujú. ¿Por qué? Porque son cobardes. Lo hacen, digamos, de una manera sumamente descarada y creo que es la parte en la cual no nos podemos quedar callados. Yo, mira, una estrategia que yo he manejado aquí en ese juego no se juega, es decir, oigan, esas temáticas háblenla en sus familias para que tus familiares sepan que tú sabes de la temática y que no te vas a tragar el cuento Y y si que hay un según tus pedófilo en la familia, ya le familiares. estás poniendo como que la barrera también. Ah, mira, no te va a Exacto, dar cuenta. claro. Por ejemplo, aunque mi hermana es súper desconfiada, yo obviamente en cuanto sacó el libro, rápido le mandé el libro a mis sobrinos para que lo lean. Y yo siempre, y mi Claro. hermana es súper desconfiada. Antes yo pensaba, exagerada. No, o sea, eso es excelente. Tienes que tener muchísimo cuidado con quién vas a dejar a tus hijos. Ya no son, a lo mejor nunca fueron los tiempos, simplemente ahora se abre abiertamente, pero nos ponemos a pensar, amiga, ¿cuánta gente se suicidó por estas temáticas? Porque antes decía, se suicidó y ¿qué pasó? Saben. O a lo mejor todavía, ¿verdad? Entonces, creo que el poner temáticas sobre la ventana, o mejor dicho, sobre la mesa, es darle la posibilidad a las personas que fueron lastimadas de que no fue tu culpa. Por eso el eslogan de no fue tu culpa es muy importante. Yo noto muchísimo que esa frase es una frase muy liberadora y creo que tanto nosotros que somos pues seres humanos de carne y hueso, como decimos por ahí, así como los especialistas, psicólogos, sacerdotes, pastores, religiosos, todos tenemos que tener conocimiento de temática porque es un problema muy fuerte que está en todas partes. Yo en el último video que remarqué varias veces dije, esto es un cáncer, pero es un cáncer que no estamos viéndolo, pero que está ocurriendo. Y que Entonces, estamos dejando que crezca, que se vuelva. claro, y ahora va a estar peor porque toda la promiscuidad que los medios de comunicación, pues, ¿qué fomenta? O sea, un ambiente de promiscuidad, de repente Exacto. Por vemos eso yo te noticias. decía, el pedófilo nace o se hace. No, Estamos yo creo que se creándolos hace. por diseño, porque mira, no sé si tú ya te pusiste a investigar sobre, vamos otra vez a retomar el caso de la mamá de Lucio. La chica se veía muy amorosa, muy emocionada con su embarazo, muy, muy, muy contenta, presumiendo esto, y de repente da un cambio. ¿Qué pasó ahí? Si alguien que estaba tan Bueno, contenta con su bebé y con su pareja, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿nació o se fabricó? O sea, sí, en el había caso de algo que ella, estaba en ella que le dieron una falsa solución a través de una propuesta. Ahorita todavía no quiero entrar en temas tan contundentes sobre una propuesta y ella compró que ahí estaba la solución a lo que traía aquí sí, fracturado. Ajá, en su corazón, en su alma, claro. en su mente, en su espíritu. O sea, esa es la conclusión a la que yo voy llegando a través de ver tantos casos. Simplemente les comento que hicimos una pausa porque, como decía Rubén, tenemos el Zoom para pobres y se me corta la internet. Entonces, continuamos con la plática, ¿no? Bueno, si mal no recuerdo y si no me corriges, Rubén, como que hay un diseño, una cultura de diseño donde está deformando a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con personas que quizá a lo mejor no eran esto, no eran aquello, pero les van engañando, los van manipulando, los van empujando a través de palabras bonitas, de discursos que se oyen como coherentes, como que dices, ay, pues sí, y como soluciones falsas a sus propios problemas, ¿no? Hablábamos de la mamá de Lucio Dupuy. ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Cómo pudo llegar a tanto, no? ¿Cómo pudo llegar a cosas tan aberrantes, a permitir? Pero bueno, esto es en Argentina. Hablemos de un caso concreto acá en México
estaba yo viendo hace rato una entrevista de una artista que se llama Flor Amargo. Probablemente muchos la conozcan y ya han visto la evolución que ha ido llevando. Es una mujer extremadamente talentosa en cuestiones musicales, en composición, en energía, y de repente entró en una crisis y ya se volvió de lenguaje inclusivo y de muchas cosas. Pero lo que me llamaba mucho la entrevista, que va platicando y que ella sus derechos, que porque ella siempre pensó, que porque ella creyó, pero llega un punto que dice, fui abusada a los 6 años. ¡Oh! Ah, pero ella como que no relaciona, no se da la idea de que ahí es mucho de la raíz de las cosas que está viviendo ahora. Entonces le brindaron una solución completamente falsa, porque en este momento es esta onda del lenguaje inclusivo, que es una no binaria, que además es no binaria, pero se siente mujer, entonces ya no entendí cómo es una cosa con la otra, o sea, una confusión, pero además su físico, la chica es joven y se ve muy acabada, la chica está llore y llore y llore en toda la entrevista, entonces, caray, de verdad está tan conforme con lo que está viviendo, pero ya te dice que ya le hizo por la droga, ya le hizo por el alcohol, por las pastillas, ya intentó suicidarse. Entonces, todas estas falsas salidas o anestesias del dolor, pero no está atacando la raíz. La raíz está en el abandono, porque también habla de abandono de parte de sus padres por causas que no quiero hacer el programa tan largo dedicándome, pero bueno, hay abandono, hay abuso. Entonces, no están atacando la raíz, pero sí se aprovechó a alguien o alguna institución o alguna ideología, no quiero ser tan concreta porque sé que voy a herir susceptibilidades, se aprovecharon del dolor de esta joven para hacerla su pelele. Pero dentro de yo voy a seguir porque ya me interesó mucho el caso, voy a seguir la evolución de esta chica Flor Amargo para ver qué va a pasar con ella, porque ahorita, al día de hoy está tan convencida de muchas cosas, pero ella sigue llorando, sigue con la herida abierta y realmente no sabe qué. Es como si yo tuviera ahorita cortada esta mano, pero estoy curando esta otra que no tiene nada. Entonces jamás esta mano se va a curar. Es lo mismo que ocurre con el abuso sexual infantil. Son tantas secuelas que conocíamos, por eso yo digo, el abuso sexual infantil es un monstruo de muchas cabezas, de muchas aristas. Y entonces también ahorita me estoy dando cuenta, están fabricando, y perdón, no lo quiero decir de manera despectiva, a los selles, están fabricando a los no binarios, están fabricando incluso a los pedófilos, porque te ponen, el amor es el amor, y te ponen los diferentes tipos de amor, y te ponen, ahora ya con estos iconos y todo, no sé si los has visto, Rubén, de que hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre, mujer con niño, un niño con, o sea, y entonces te confunden, entonces, pero aparte, y tú lo decías en el principio, una hipersexualización, una promiscuidad. Desde los medios de comunicación, canciones, películas y demás, te dicen, oh, pues por aquí está tu libertad, por aquí está tu maravilla. Pero aparte, ahora con los contenidos educativos, que antes la escuela era formativa y ahora es deformativa, están sexualizando, hipersexualizando a los niños. ¿Para qué? Para ponerlos en bandeja de plata para muchas cosas. Evidentemente para pedófilos, y voy a ir adelantando un poquito el tema, pero también para otras cosas, como es el aborto. Porque en México, o sea, no estamos todavía como en Argentina, no estamos todavía como en España, pero en México ya puede ir una niña de 12 años a abortar sin que su papá y su mamá se enteren. No pueden votar, no pueden comprar cigarrillos, pero sí pueden ir a abortar. Entonces, a una niña que le están abusando, porque evidentemente una niña de 12 años o más chiquita, pues le están abusando, eso no es amor. Eso, por supuesto, aunque le estén engañando, ¿no? Entonces, negocio redondo. ¿Y dónde quedó? Y aquí aprovecho también otro de las grandes, la ventana de mamá, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que una madre asesine a su hijo en el vientre materno, pero también ya lo están asesinando afuera del vientre materno, como es lo que digo, o sea, muerte al macho decía, ¿no? Haz no sé qué y mata a tu padre, a tu hermano, y ahora mata a tu hijo, también ya nacido. Entonces, esta cultura de la muerte, yo quiero que ahora tú me des tu vista, o sea, todo este contexto que yo ya como que di una pinceladita. ¿Tú cómo lo ves? Porque sé que también tú lo estás trabajando en otros libros, en Estambre, por ejemplo, ¿no? El gatito que quería ladrar, ¿no? O sea, todo esto que están deformando, o sea, un niño que está roto, que está solo, que está, siendo abusado, pues no sabe cómo curarlo y se le dan
un camino falso, pues se va a aventar al barranco. Y no solamente el niño, sino también el adolescente y también estamos viendo el adulto. Entonces, ¿cómo vamos a combatir esto? Tenemos que unirnos como sociedad para salvar a los niños de hoy, de ayer y del mañana, porque esto por lo que veo va para peor. Entonces, Rubén, el micrófono es tuyo. Me callo por 5 segundos. Sí, me voy a apurar porque luego me lo vas a quitar otra vez. Te la voy a volver a quitar, ya apúrate tú. Mira, ahorita que mencionas el caso de Flor Amargo, yo quedé impresionado, porque aunque yo nunca he sido fan ni he escuchado su música así frecuentemente, pues es una chava súper talentosa. Entonces, cuando de repente ella salía con toda esa energía que tocaba la música en el metro, que salía en México, en Estados Unidos, en diferentes países, tocándose a 4 instrumentos a la vez, hacia unas, y de repente verla tan demacrada, o sea, tan deteriorada. Yo dije, al principio yo pensaba que todo era una broma cuando de repente estaban en un supermercado en California y que decían, miren, porque muy vegetariana, ¿verdad? Muy vegana. Entonces decían, aquí estamos en un supermercado donde es gluten free, aquí nada de carnes. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor pensé que era una broma. Pero como tú lo dijiste, cada vez la escuchas en una entrevista y siempre termina llorando. Y siempre dices, bueno, ¿eso es una actuación o es? Pero ya tú la ves su figura física y se ve que está perdiendo. Lo mismo le pasó a Demi Lovato en Estados Unidos. O sea, tantos artistas Uy, ya se me trabó. netas. ¿Quién sabe quién está financiando? Porque solamente Dios sabrá qué hay detrás de todo ese medio, ¿verdad? Por hay casualidad, salen con esas ideologías y ahora tienen más visualización en los diferentes medios de comunicación. Entonces, evidentemente, pues entre el morbo, entre los patrocinios que están por abajo de la mesa, pues por esas ideologías. Ahorita que hablamos de lo que es la cultura de la muerte, bueno, mira, definiciones hay muchas, pero la cultura de la muerte al menos de mi punto de vista, es un pensamiento totalmente fuera de la realidad, donde un ser humano se toma, digamos, el pseudo derecho de decidir sobre la vida de otro ser humano. Es decir, es un abuso de poder donde un humano ataca a otro humano de una manera directa o una manera indirecta. Puede ser una forma sutil o una forma sumamente violenta, agresiva. Puede ser en el vientre materno o puede ser cuando ya nacimos. En el caso, pues usted y yo, pues ya somos adultos, es muy difícil que nos adoctrinen. Sin embargo, cuando somos niños somos muy fáciles de manipular porque no conocemos cómo funciona el mundo. Yo crecí en una familia que, gracias a Dios, bueno, como en todas familias hay detalles, ¿verdad? Pero dentro de lo que es lo normal, nos hablábamos de las cosas buenas. Entonces salimos al mundo y nos damos cuenta que es un mundo que es mucho más agresivo del que nosotros veíamos en nuestra casa. Entonces es donde empieza todo este cuestionamiento de cómo funciona el mundo. Y entre el aprendizaje que vamos obteniendo a lo largo de nuestros días, nos damos cuenta que ahora está mucho peor que antes. Ahorita que estás hablando de Flor Amargo, evidentemente es un problema de ideología de género. Y cuando hablamos de ideología de género, bueno, hay muchas versiones, ¿eh? Yo la que más concretizo es esta manera distorsionada de entender la sexualidad humana, la cual es totalmente anticientífica, evade toda realidad psicológica, incluso, ¿por qué no decirlo?, hasta la parte espiritual. ¿Por qué? Porque el ser humano, o sea, yo soy hombre no porque yo lo haya decidido, sino porque así fui creado y así me he desarrollado y toda mi vida voy a ser hombre. Por más que quiera fingir ser mujer, no lo voy a poder hacer. Entonces, esta visión distorsionada de la realidad está confundiendo a niños y ahorita lo más triste es que no solamente es una ideología que dices, bueno, es una temporada mientras yo me logro identificar. Como estamos en la adolescencia, yo quería ser un rockstar, un popstar, lo que sea. Yo veía un artista y yo decía, yo quiero salir en el cine, ¿por qué? Porque eso es lo que yo pensaba en su momento, era, digamos, la fantasía del adolescente. El problema es cuando no despertamos de esa fantasía y no nos damos cuenta que, ok, bueno, no estoy diciendo que no puedas ser actor o actriz o cantante, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir yo es, ya cuando tú vas a deformar tu cuerpo, no solamente tu pensamiento, sino físicamente a través de cirugías que son solamente cuestiones estéticas de un más son cambio las sexual. cirugías carniceras. Estaba viendo una chica española, Son nunca me amputaciones. imaginé que hubiera tanta complicación, ¿eh? No, y los efectos secundarios son de por vida. Entonces, y todo el tema hormonal, al igual que el aborto, es un negociazo que están impulsando en todos los países. Ni se diga de cuando ahora, evidentemente, una persona quebrada, sea en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, pues es fácil de manipular por cualquier gobierno. Ahora tú ves cómo el gobierno actual utiliza toda su banderita, de todas las banderitas,
Y evidentemente está impulsando una agenda global, porque lo que vemos aquí en México, pues está pasando en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, y es lo mismo. Entonces, esta falta de identidad humana está ocasionando que haya personas como Flor Amargo en este caso, que pierden su rumbo. Y lo peor caso es que ellos se presentan a los medios de comunicación como que si ahora estoy liberado o liberada, O son pero los ¿liberado de influencers. qué? Sí, o sea, es como decir, bueno, yo ahora ya descubrí mi propia identidad, ahora ya sí soy lo que yo no era antes. Cuando tú Ahora sí veías soy una feliz. flor, Ahora sí me ahí siento soy feliz. feliz. Sí, y al rato, y ella mismo lo dice, o sea, ya pasé por drogas, alcohol y por todo lo demás, y no encontré la felicidad. Entonces dices, ¿cuándo vas a encontrar la felicidad? Nunca la vas a encontrar, porque la felicidad parte de un encuentro con nuestro creador para poder entender quién soy y cuál es mi proyecto de vida en este mundo. Mi proyecto de vida obviamente tiene que ver con un desarrollo profesional, familiar, personal, entender mi identidad, porque no es también un desarrollo económico, pero no es todo fama, poder, dinero, no, sino es Y tu parte sexo. Y interior. sexo. Exacto. Fama, poder y Entonces, el dinero y problema, sexo. Ahora sí que sí, hasta rock and roll ya ves que era el eslogan, ¿no? sí, o sea, cuando decían que no nos faltó menos, ¿cómo es? Salud, dinero y amor, que pues realmente amor lo refugiaban con el sexo porque era una novela donde el vato era infiel. Entonces, Claro. bueno, Sí. aquí, ahorita que mencionabas, ¿por qué mi enfoque principalmente con los niños? Pues justamente por eso, Porque el porque objetivo estás son llegando, ellos. El objetivo, o sea, tú claro, y yo ya es bien difícil que a veces nos engañan y nos hacen un poco claro. equivocarnos, pero es poco, pero los niños es todo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Están invirtiendo no en nosotros, están invirtiendo en ellos, No, pero ellos son el ellos futuro. saben. ¿Qué va a ser del futuro? Claro, ellos, mira, es una cuestión muy rara porque por una parte ahorita por las campañas del gobierno que impiden que haya exposición de cigarros, por ejemplo, y me parece bien, ¿verdad? Porque pues yo no fumo, yo Sí, sé que está bien. el cigarro genera muchas enfermedades, pero ¿cómo estás promoviendo por otra parte? O sea, es como que si vamos a evitar que haya tanto enfermo de cáncer pulmonar en el IMSS y demás para reducir costos, entre comillas, porque ni modo que es que les importan los humanos. Pero por otra parte, está generando un caos tremendo en esas temáticas. Y yo por eso es que me he enfocado. Y la verdad, Sonia, yo me he dado cuenta que estamos como picando piedras, pero una piedra muy dura. Porque, digamos, pues yo no tengo hijos, tus hijos ya son adultos. Uno puede decir, bueno, pues nosotros ya A qué, mí o ya que sea, me a menos yo importa, ¿no? mientras, ¿Por qué me comprometo? Ujú. exacto, menos yo mientras no tenga hijos, No, pero yo sí perdón, espero tener nietos. Yo estoy trabajando por mis nietos aunque no los conozcan mis nietos y justamente. mis tataranietos. Ujú. No, y justamente es lo que te quería decir yo, o sea, uno podría pensar, bueno, ¿ustedes en qué están metiendo? Sin embargo, nosotros no podemos ser tan egoístas y decir, yo ya cumplí mi parte en este mundo, sino, ¿qué es lo que voy a generar para yo poder generar un cambio? Porque yo digo, hay una frase que no me acuerdo quién lo dijo, si Eduardo Velázquez decía que un eslogan japonés que decía, tus hijos son mis hijos. Es Y sí correcto. es cierto, porque el día de mañana que se metan a robar a mi casa, no va a ser mi hijo quien se mete, porque primero ahorita no existe porque no tengo hijos. Pero tu hijo va a ser el que va a venirse a Claro. meter a mi casa. O sea, al Tu final hijo. nos pega a todos, nos destruye a todos. Es un efecto Exacto. Entonces, dominó. Ujú. totalmente de acuerdo contigo. Entonces, es la parte en la cual nos podemos quedar callados y seguir luchando. Ahora, ahorita que hablabas un poquito de la mamá de Lucio, todas estas ideologías feministas que han distorsionado la identidad de la Ya estamos mujer. entrando directo. Feminismo radical. Ujú. Hay Sí, que feminismo tener en radical. cuenta Bueno, que ahí nos están engañando durísimo, durísimo. y Ujú. también quiero aprovechar porque ahorita mencionamos el cuento de estambre, que dice el gatito que Ujú. no, el gatito que quería ladrar. Le ¿Por den qué? menos Aquí luz. estamos hablando de un gatito que se autopercibía como perro. ¿Y por Ujú. qué era eso? Porque era un problema de identidad. Estamos hablando de un gatito que pensaba que podría ser perrito solamente por su deseo de ser perrito, para encajar. Y lo que Sea, estamos por un enviando es una sentimiento, sociedad. o sea, yo a veces siento que soy cucaracha, y no por eso soy cucaracha, porque estoy deprimida y digo, ay, me siento cucaracha. No sé si, bueno, aquí Claro, yo uso esa expresión. No, un sentimiento no se va a hacer algo permanente y va a modificar algo que es inmodificable, como es biología. La biología jamás va a ser sustituida por la ideología. ¿Estás de acuerdo? Y sin embargo te y hacen es creer que sí. irónico. Ujú. No, y es irónico que el gobierno ha permitido que todo eso se impregne en las escuelas. ¿Y por qué no decirlo? También es irónico que muchas veces en las iglesias se permita que también También, se sí han filtren llegado esas hasta ahí, ideologías. sí, sí, qué bueno que lo Claro, mencionas. o sea, totalmente fuera de la realidad. Entonces, El a ataque está por veces, todos lados. por todos lados, y así como decíamos,
Y incluso yo a veces lo digo porque, pues ya es que yo hablo, pues, muy abiertamente. Yo he dicho, es que la pederastia está en la familia, también lo hago hincapié, en las iglesias, en las escuelas, en todas partes. Entonces uno ya no puede creer absolutamente en nadie. Y no estoy atacando la iglesia católica, la evangélica, estoy atacando cuando En una general. organización en general, exactamente, que habrá más porcentajes en ciertos lugares, sí, pero aquí la moraleja es, no confíes en nadie. Y lo más importante, habla con tus hijos. Sonia, yo veo que hay un temor enorme en tocar estas temáticas con nuestros En tocar niños. estas temáticas e ir en contracorriente a lo que todo el mundo dice y a lo que aparentemente es lo cool, es lo moderno, es lo open main, ¿no? No, hay que ir en Exacto, contracorriente, ¿estás de acuerdo? exactamente. Entonces, No aquí podemos vemos permitir que cómo. perviertan a nuestros niños. No, no, y el problema aquí es que decir, bueno, a ver, yo quiero proteger a un niño, pero le llega por acá aborto, ideología de género, abuso sexual infantil, cuando dices, oye, es un campo de batalla y Es pareciera como estamos correcto. exagerando, pero es un campo de batalla. Entonces, de repente, nosotros por eso no nos podemos callar, aunque no tengamos las miles y miles de reproducciones, con que llegue una persona y esa persona haga eco, de algo va a servir. Yo por eso a veces dices, bueno, ya me cansé de esas temáticas porque son muy agotadoras, a cierto punto te agotan, porque tú te Y pones son a muy investigar. dolorosas. No sé si hay momentos que dices, tengo que parar porque ya no puedo seguir viendo tanto horror. No sé si yo a veces tengo que hacer ciertas Sí, pausas porque estás conviviendo de frente con el horror, ¿no? Yo era así como sí, yo sí, decía a sí. alguien, con la única arma que tengo que es el amor y mi corazón, porque pues yo no soy política, yo no soy maestra, yo no soy de la ONU, yo no soy de... pues hago lo que Pues puedo. mira, a veces, a mí me pasa muchísimo esto de que, por ejemplo, si dejo de publicar hasta donde me llegue mi alcance, si dejo de hacerlo, siento como que me falta hacerlo. ¿Por qué? Porque volteo a todas partes y veo el daño. O sea, si tú dijeras, bueno, vivo en un mundo de caramelo, una esfera de cristal donde no alcanzo a ver nada de eso, pues es más tranquilo, ¿verdad? Pero no puedo, o sea, No, volteo ya, a ver ya, esos escenarios ya y se es como conmovió nuestro decir, corazón y ya no podemos quedarnos callados, aunque sea exacto, y en pero espacios como el también. mío, ¿no? Uh-huh. Claro, pero si te metes también, pues es otra vez. Ahorita estaba viendo en la mañana un caso de un señor que decía que mi vida vale más, digo, perdón, mi vida vale lo mismo que una vida de cualquier persona, porque él fue considerado una violación. Entonces, ¿cómo los promotores del aborto por violación están diciendo abiertamente que el aborto por violación es un derecho? Entonces, tendrías el valor de decirle a una persona, tú no deberías existir. Entonces, es un tema Fíjate, te muy. voy a decir, alguien una vez me preguntó, si tú hubieras sido violada y hubieras quedado embarazada, ¿qué hubieras hecho? Digo, ¿sabes una cosa? Jamás me hubiera desquitado conmigo porque además el 50% de ese niño o de esa niña soy yo. Entonces, ¿cómo voy a matar a una parte mía? ¿Sí? Y aparte, nunca será el culpable el bebé. En caso, porque ahorita el aborto lo promueven hasta por, o sea, no solamente por violación, usan ese estandarte, Claro. pero realmente el aborto lo están promoviendo como deporte casi nacional. Es Sí, increíble. Uh-huh. y es sin dinero, un dineral. Ahí en Estados Unidos creo que CVS y Walgreens ya metieron la pastilla abortiva dentro de su catálogo. O Fíjate. sea, y o sea, es como decir, voy a comprar una aspirina, voy a comprar, y O así sea, tan espérame fácilmente. tantito, voy a ir a matar a mi hijo. O sea, Sí, espérame tantito. A ver, Rubén, me voy a ir a tomar un poquito de agua. No, espérame tantito, Rubén. Voy a ir a abortar a mi hijo, voy a ir a matar a mi hijo. Pues no. Ah, porque tu claro. cuerpo, tu decisión, tu derecho. O sea, ahora, ¿qué piensas tú de los derechos reproductivos de los niños? Bueno, Híjole, es un una mal utilizar el aberración. lenguaje. Es una Ujú. aberración, exactamente. Un niño no puede tener hechos sexuales porque, en primer lugar, no está Ni capacitado para una vida sexual. reproductivos. Ujú. Aparte, o sea, eso es absurdo y es una estupidez. Y es muy fácil darse cuenta cuando los comunicadores están manipulados, cuando empiezan a utilizar ese tipo de lenguaje. Es muy fácil. Yo por eso cuando doy las pláticas les digo, ¿quieres saber quién está hablando? Escúchalo hablar. Si dice interrupción voluntaria del embarazo, ya valió. O sea, ¿por qué? Porque hay una tendencia a ser pro aborto. Es muy fácil darse cuenta cuando alguien está manipulado o que está intentando manipular a alguien. Entonces aquí defender la vida, defender la familia, defender la libertad religiosa, cada vez va a ser un problema mucho más fuerte. A ver, ya que Y estamos hablando de aborto, a ver, échate el comercial de la ventana de mamá.
Mira, La ventana de mamá es uno de los libros que más me han... Bueno, yo no te puedo comparar un libro con otro porque todos me gustan, la verdad. Si no Son me tus hubieran hijos. gustado, no los hubiera... Son mis librijos. Tus Es libros. imposible decirte este es mejor que el otro porque si hicimos todo el circo para sacarlo, es porque vale la pena y porque me gustó escribirlo y porque sé que le beneficio. Entonces, aclarado, también tenemos otros libros que cualquier rato van a salir. O sea, no hemos publicado todo, tenemos ahí algo guardadito. Ya sé. Entonces, pero bueno, La ventana de mamá, ahí está Matilde, toca el tema del perdón. Gritos internos, mi novela favorita. Esta novela, híjola, más adelante vamos a hablar acerca de Gritos internos porque es una novela que me van a regañar los maestros de español, pero hice lo mejor que pude. Pero bueno, sigamos con o sea, ¿cuál es la importancia o sea, ya hablamos de abuso sexual infantil, ya hablamos de Sí, ideología de género donde se engaña de que puedes ser lo que quieras ser y no, eres lo claro. que eres, ¿sí? Aunque tengas un sentimiento porque hay algo que pasó en tu vida que te rompió, que te distorsionó, pero si tú tienes el acompañamiento adecuado, regresas a lo que siempre fuiste. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Ahora hablemos de la ventana de mamá. ¿Por qué es importante tener esta ventana, todas las que tenemos el privilegio de ser mamás o que podemos ser mamás, que somos mujeres? Porque estás de acuerdo que no es cierto, es una gran mentira que los hombres trans sean, Los ay, no cuerpos sé, Oye, los dirán los cuerpos cuerpos gestantes, gestantes. ¿no? Sí, o sea, Cuerpos llega un momento, gestantes. o sea, personas menstruantes, personas gestantes, y los que ya ni una cosa ni la otra, entonces ya no soy persona. Ya no soy nada en este No, mundo. O sea, es tan absurdo, exacto. tan de locos. Yo digo, ya es que siempre me dedico, la psicopatocracia, porque esto está de locos, de psicópatas, yo no lo puedo entender, pero sin embargo, sigue avanzando, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué es la ventana de mamá? Mira, La ventana de mamá, ahí tú ves la manita, hay dos personajes, bueno, tres personajes principales, lo que es embrioncín, fetocina y No sé y si la y alcanza a ver porque como Lila. que no hay mucha luz, Así ¿no? es. Ahí está Lila. No, sí se ve perfectamente. La parte de la niña se llama Lila, fetocina y embriocina. Entonces, realmente lo que hacemos en los primeros capítulos es enseñar, es un libro que maneja también biología. ¿Por qué? Porque se cuenta que es un libro, no solamente es una historia donde el niño puede entender cómo defender la vida en el vientre materno, o mejor dicho, qué pasa dentro del vientre materno, sino también vamos dando argumentos científicos para que el niño vaya conociendo, mira, tales semanas ya tiene esto, el desarrollo prenatal, mejor dicho. Entonces, ahí justamente lo que busqué yo es mezclar la parte científica, pero también la parte lógica. ¿Para qué? Para poder contrarrestar las mentiras del movimiento feminista abortista radical. Lo que ellos simplemente utilizan el lenguaje para engañar. Entonces, busqué la manera. Otro es muy importante también. Ahí yo promuevo lo que es la adopción de hijos del corazón, porque quien ha leído el libro, quien lo vaya a leer, se va a dar cuenta que el personaje de Lila es una niña adoptada, pero es una niña adoptada que vale exactamente lo mismo que un niño que fue concebido o que fue, Una vida creció en el humana es vientre. una divinidad creada por Dios y vale lo Exacto. mismo una que la otra. Exacto, entonces yo busco mucho eso. ¿Por qué? Porque también hay mucha, pues no sé si la estupidez de que pensar, es que es adoptado. Es un hijo, es un hijo. Entonces, yo evito el tema de los niños adoptados, sino hijos del corazón. Evidentemente tenemos que usar el tema de adopción, ¿verdad? Para entender exactamente a qué nos enfocamos. Entonces yo fomenté eso, decir, a ver, ¿qué alternativas hay para poder educar de por qué el aborto no es la opción sin hablar tan directamente de lo que es el aborto? ¿Por qué? Porque evidentemente un padre de familia no va a querer que su hijo vea pedazos de fetitos despedazados, ¿verdad? Que es lo que es la realidad del aborto. El aborto es una destrucción total de un ser humano indefenso. Entonces, Nato, yo pero de lo tenía más que, de cruel. lo más cruel, tenía que buscar un lenguaje que fuera abierto a la verdad, pero de acuerdo a una edad. Ahora, a mí me preguntan, oye Rubén, ¿para qué edad es tu niño? Yo digo, si tu niño tiene acceso a las redes sociales, a las caricaturas de Disney, o sea, ya está preparado para recibir eso. Y no es porque uno quiera empujar algo, es porque es la realidad. Siempre me preguntan, que hay siempre, hay este doble, es que, no sé cómo decirlo, esta doble percepción. Por una parte, los padres de familia son muy liberales a la hora de presentarles contenido a sus hijos, y por otra parte, veo que hay muchas restricciones para que contenidos como los míos lleguen a sus niños. Cuando Porque realmente lo ¿sabes que qué? No ustedes... se quieren comprometer. O sea, que vean la televisión o que vean las películas o que estén con la tableta es, pum, te aviento, hijo, porque me estorbas. Eso yo lo que siento, ¿no? Exacto. Pero esto significa que me estoy comprometiendo con mi hijo.
Y es el detalle, Sí, que ya la gente no se sí, compromete con lo más valioso, sus hijos. claro, porque yo lo que les digo es, primero lee el libro tú para que tú te des cuenta de cuál es el Ujú, contenido y cuando tu niño te quiera platicar o te quiera contar o preguntar, tú puedes estar preparado, ujú. pero entre la flojera, la falta de tiempo o simplemente el no sé ni me entras a saber, se está generando que los niños lleguen adoctrinados. Una A ver, vez, pero no sé ¿por si te qué están los platiqué. niños abandonados? Y ahí vamos a otro punto. Y también lo Sí, mencionaste en el comienzo de la charla. Hay una campaña, de hecho yo misma la mordí el anzuelo, probé esa mentira, la compré en los inicios de mi vida de casada, de que quería ser la ejecutiva de 10, la mamá de 10 y la esposa de 10. Pero ya con el tiempo me di cuenta de muchas cosas. Pero ¿estás de acuerdo que todos estos niños están abandonados porque están rompiendo la familia, porque le están vendiendo la idea de que el éxito está por allá a través de las cosas materiales, a través de los éxitos profesionales, pero lo más claro, importante que es tu familia, donde estás dejando verdaderamente tu legado, ese lo dejas crecer como pasto, lo dejas a cargo sí, del refrigerador, además con comida chatarra, y de la televisión, la tableta o el celular. Y entonces, ¿dónde está el sí. compromiso? Ah, pero sí tienen el tenis de marca y el celular de última generación. Claro, hace rato vi un videito de un chavito en Estados Unidos, creo que Estados Unidos, donde a los 13 años le quitaron el celular y él en venganza despedazó su casa. O sea, quebró muebles, televisiones y la mamá llorando. Y dices, pues es que, oye, ¿cómo? O sea, no te estoy diciendo que estuvo bien lo que el niño hizo, pero es el resultado de De darle lo que tú todo al comentaste niño. durante cuánto tiempo, Claro, ¿no? lo consentiste tanto y él, le quitas el celular, él dice, me están atacando, entonces tengo que este coraje que sacarlo y despedaza la casa. Entonces, yo, por ejemplo, se me hace mucho ruido cuando de repente los niños en sus cuartos tienen las televisiones prendidas durante horas de la madrugada. Entonces, ¿cómo es posible que de repente un librito tan sencillo con en el cual incluso cuando la gente lo adquiere, me ayuda para poder seguir imprimiendo, porque yo no tengo ningún patrocinador? Esto se imprime con las ventas de los mismos libros, digo. También le metió de mi dinero, ¿verdad? Pero Ay, dices, no bueno, saben cómo sufre este hombre para poder llevar a cabo sus sueños. Sufre y le sí, pedalea. bueno, No. pues es que realmente es como que tú dices, bueno, a ver, es una inversión, un costo-beneficio, pero el beneficio no es para mí O sea, necesariamente. tú El no lo estás beneficio haciendo es ni por para un quien interés va. económico ni de fama. Lo estás haciendo No, porque realmente te importa. Y digo, y vamos a sudar por es la muy difícil niñez, por lo más recuperar. importante. Sí, 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 sí. Claro, Entonces, es la muy difícil falta de recuperar compromiso, porque ¿por qué no tenemos compromiso? ¿Por qué? Porque también nunca nadie, o sea, ya son las consecuencias de las generaciones, porque también no tuvieron compromiso los padres de algunos con los adultos de hoy. Es lo que volvemos a Flor Amargo. Está buenísima la entrevista en el sentido de que ahí estás viendo reflejado el por qué, el ABC de por qué hoy está así. Ajá, porque no sí. tuvieron tampoco compromiso con ella. Entonces, ella no tiene compromiso consigo, no tiene compromiso con el prójimo. Entonces, tenemos que romper esta cadena de terror, ¿no? Exacto. Y mira, lo que yo he estado haciendo justamente es atacando las principales problemáticas, aunque hay muchas, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la adicción. En el Ujú. libro este que pues tú me ayudaste también, obviamente, es que los últimos libros que publicamos, tanto Ese juego no se juega como Abel, pues Sonia obviamente es partícipe muy importante porque pues me ayudó Ahí metí un muchísimo poquito en... mis bigotitos. Bastantes metiste, muchos bigotitos. Entonces, este libro, quiero aclarar, pueden descargarlo totalmente gratis en el website O sea, más fácil no se www.generacionporlavida.org. puede. Más Más fácil no se fácil no se puede. puede. Ujú. Exacto, tú puedes descargarlo totalmente gratis. Este es un cuento que yo dice, bueno, que lo empecé a escribir. Me acuerdo que lo escribí en un día, digo, la parte, digamos, la carnita del libro, la estructura, Ujú. en un día. ¿Por qué? Porque yo quería escribir un libro para fomentar en los niños el deseo de estudiar, el tener una preparación académica, el deseo de superación. Yo de chiquito, pues yo vi a mi papá ya tenía su carrera cuando yo nací, pero él estaba estudiando una licenciatura adicional. Entonces, yo de chiquito, yo sabía que tenía que estudiar. Entonces, dentro de mí había ese deseo de que no era una opción. O sea, estudias porque estudias. Y a mí nunca me tuvieron que presionar para nada. Sin embargo, veo que hay niños que no tienen esa oportunidad de decir, tengo que estudiar porque veo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Entonces, yo con este libro quiero fomentar que los niños sientan ese amor por el estudio, ese deseo de superación. Pero también buscando evadir lo que es la violencia, lo que son las adicciones. Por eso es un libro muy complicado, porque imagínate, estás en un mundo rodeado
de drogas, alcohol, violencia por todas partes. ¿Cómo logras tú llegar? Bueno, quiero pensar que esa es una pequeña herramienta para que puedas tú imprimirla, porque está en archivo PDF, lo puedes imprimir y tu niño lo puede leer. Me dirán, ¿por qué no está impreso? Pues porque no tengo dinero para imprimirlo, pero por lo menos tú que pero estás sí viendo este video... se los pone a su alcance para que yo digo, este es trabajo del corazón, volvemos a esto no es por dinero. Entonces, aprovechenlo, padres, maestros, llévenselo a sus niños. De verdad que estamos desaprovechando una oportunidad de oro. Ya no dejemos que consuman la porquería de afuera. Vamos nosotros dirigiendo qué es lo que sí es bueno y constructivo para nuestra niñez. A ver, vamos a ver. Sí, mira, aquí vienen también lo que son dibujos para colorear. Cada capítulo tiene dibujos para colorear. Ahí Está trato muy de la... didáctico. Sí. Sí, trato de buscar la cámara. Miren, Sí, trae yo dibujos también. para Pero colorear. ahí se ve, sí. Y justamente también trae aquí como un enfoque. ¿Por qué? Porque Abel no conoce a su padre biológico. Entonces, a ver, ok, estás viendo un caso de un niño que creció en una familia disfuncional, como le conocen, una familia disfuncional, no tenía a su papá, sin embargo, hay un deseo de superación. Hay algo dentro de nuestro corazón que nos dice, tenemos que buscar el bien y rechazar el mal. Entonces, este libro está disponible. Y ahorita que tú me decías, bueno, ¿por qué los niños? Pues justamente regresamos a lo mismo, Sonia. Si protegemos el corazón de un niño en contra de toda esa perversidad que lo está empujando hacia un vacío, entonces vamos a poder tener adultos sanos, adultos dispuestos a amar a este planeta, no destruir, porque uno dirá, el que la hace la paga. Entonces, ese pensamiento de que el que la hace la paga, ojo por ojo, diente por diente, está generando más daño y más daño. También por eso, cuando publiqué el libro de Matilde, esta que tenía flores, era un tema del perdón. Ya ahorita, bueno, tú conoces de que yo pues denuncié públicamente lo que pasó, pues en un problema que tuve yo dentro de la iglesia que me difamaron. Y justamente, digo, ya lo puedo decir abiertamente, ¿verdad? Porque eso lo hice público apenas el año pasado, después de muchos años de quedarme callado. Ese libro lo escribí en ese momento, en el momento que estaba más fuerte el dolor dentro de mi corazón, de por lo que me hicieron esos canijos. Entonces yo decía, es que yo tengo que perdonar. Entonces decía, bueno, ¿cómo puedo perdonar? Es que Rubén, tienes que perdonar. Y no te voy a mentir, aun cuando el deseo de justicia ha seguido y va a seguir toda mi vida, pero perdonar, yo perdoné cuando terminé de escribir ese libro. ¿Por qué? Porque era decir, a ver. Fíjate, o sea, y ligas a otro tema. Ya no o sea, hubo una injusticia muy grande hacia tu persona. Como Sí, podría ser una injusticia muy grande con un abuso sexual, una injusticia muy grande de no tener padres, una injusticia, o sea, pueden haber millones de injusticias en esta vida, pero no te quedaste en modo víctima, ¿verdad? No. Entonces, Tenía yo que... pasado lo que haya pasado en tu vida, tienes la oportunidad, Claro. si quieres, de salir de modo de víctima para ser el héroe de tu propia vida. Y en esto, Rubén tiene la experiencia y la capacidad de decir, yo lo sé porque yo lo viví en otro rubro. Si quieren enterarse, busquen en su canal de YouTube y se enteran de todo esto que tiene que ver. Lo nombraste sabotaje, ¿verdad? Sí, de hecho, si entran al website generacionpolea.org, hay un banner, le porque das no clic da en tiempo de hablar de sabotaje. tanta cosa, ¿no? Pero, No, o es sea, muchísimo. fuiste víctima de algo, de una injusticia muy grande. Sí. No, y todo eso, Sonia, todo eso me llevó a mí a una ¿Te revolcaste en el depresión. dolor? De que, como soy víctima, que me den la droga, que me den el alcohol, que me den la ideología de género, que me den... Pues no. Sonia, lo que pasó en ese momento fue una etapa muy dura para mí. Caí en una depresión, creo que jamás en mi vida había pasado una depresión como la que pasé. Desde el momento Y del lo dolor tuve más... que expresar. Claro, tuve que tomar medicamentos. Yo no soy de medicamentos. Cuando entré en ese ambiente, cuando empecé a tomar medicamentos justamente por lo que estaba viviendo. Entonces, me tuve que levantar y ahora me siento una persona mucho más integral. O sea, es decir, yo ya no me trago muchos cuentos que antes me tragaba. Es decir, yo ya soy más precavido, ya no creo nomás porque, tiene un título honorífico tal persona, no. Entonces, yo quiero transmitir eso a las personas, decir, oye, es ok. Lamentablemente vivimos en una sociedad que está muy despedazada, pero no vamos a quedar en el dolor. Tenemos que canalizar nuestras energías para poder sacar adelante. Y creo que estos materiales que estamos diseñando también son importantes porque de una manera u otra, yo también a lo largo de mi vida, como todas las personas, hemos experimentado dolor en nuestras vidas en algún momento. Claro, entonces, o sea, eso yo creo que todos, de una manera o de otra, hemos sido víctimas de injusticia, hemos tenido un dolor muy grande, hemos estado en épocas de depresión incluso, pero eso no significa que te vas a quedar ahí. Tienes que buscar los caminos y las vías. Entonces, es lo que tratamos con este tipo de pláticas, ¿no? Ver ejemplos de vida. Por ejemplo, Rubén pudo haber hecho algo muy diferente,
ahora sí que haberse tirado al precipicio con sobre pretexto de lo que te pasó en esta injusticia tan grande que fue cometida en contra de tu persona. Sin embargo, no fue así. En todo este tiempo lo has procesado, pero a través de hacer el bien incluso, ¿no? O sea, estos libros, ¿cuántos tienes? Porque yo no tengo todos. Ya tengo un montón, pero no tengo todos. A ver, dinos el numerito de los Bueno, que están y los que todavía no están publicados. Sí, bueno, yo creo que ya alrededor de 10 libros, ¿eh? Así, 10 Entonces, librijos vean andan ahí qué volando. manera de transformar el dolor. Sí. O sea, entonces, este es un ejemplo de un humano trabajando con humanos, cuando en un momento este humano se sintió caído, se sintió despedazado, se sintió adolorido, se sintió dañado por una injusticia. Entonces, aquí vemos a otro visible, no es la sección, por supuesto, pero a otro visible, invencible e imparable, ¿no? Que se convirtió en un humano trabajando por humanos. Entonces, ¿no te ha llenado tu vida hacer este trabajo? Aunque no tienes luego para imprimir y luego resulta que te bloquean. No ha nutrido tu vida, ¿no te ha hecho más humano? ¿No te ha dado más impulso Totalmente. para vivir? Mira, es que de una herida uno puede sacar lo mejor. Evidentemente, la injusticia va a seguir ahí. No te voy a decir que de repente sí, Claro, pues no se como que borra, me como hace una ruido. no se borra. No, y más porque pues el caso sigue en la impunidad. Supuestamente hay un juicio canónico y yo veo que no hacen nada. Entonces, pues tú dices, oye, yo confié en la organización y me fallaron. Y Claro, perdí muchísimo en ámbitos espiritual, de tiempo emocional, de vida, tiempo, de profesional. dinero. Yo ya era un profesionista cuando entré al seminario, entonces todo eso se vino abajo por documentos con información falsa. Claro que te va a doler y te va a recordar el resto de tu vida, pero creo que no es quedarme en el dolor, sino cuando empieza el sentimiento negativo de decir, bueno, me voy a enfocar en este libro, me voy a enfocar en esta publicación, en estar abriendo otras oportunidades, lo cual me permite respirar para poder yo seguir adelante. Y obviamente muy importante, Sonia, ya se nos va a acabar el tiempo, pero rápido te lo digo. Denunciar públicamente un abuso sana. Y sana, porque también te permite a ti advertirle a otros para que tengan mucho cuidado. Cuando tú haces algo por los demás, Dios te recompensa. Yo pude restaurar mi vida profesional, tengo un trabajo que gracias a Dios me va muy bien. Es el mejor trabajo de toda mi vida. Y cuando estaba súper deprimido, no tenía trabajo, yo decía, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? Pensaba que mi vida se había acabado porque la depresión es tremenda y te lo puedo decir abiertamente. O sea, pasa los humanos nos dan un golpe y nos caemos, pero eso no quiere decir que nos quedemos tirados en el suelo. Continúa platicándonos esto de transformar el dolor a pesar de. Es muy interesante. Sí, mira. Yo creo que si eso lo entendiera toda la gente, porque todos tenemos un dolor de una u otra manera. Por ahí decía alguien, Sí, por ahí tenemos algo roto. Entonces, ¿cómo hacerle? Es importante. Claro, es otro mira, tema súper interesante que tú das testimonio. muchas veces nosotros metemos la pata y luego vienen las consecuencias, ¿verdad? Cometemos errores, pero cuando tú no cometes un error y ese error te marca a ti, y hay una impotencia de decir, bueno, ¿y ahora cómo retomo mi vida? En el caso de lo que pasó, pues que igual, podía hablar buen rato del temática, pero está el testimonio en generacionpolea.org, diagonal sabotaje, es cómo yo tenía que levantarme de una situación muy difícil, ¿por qué? Porque yo aposté todo ante ese proyecto de vida, que en su momento era la vocación sacerdocio, pero realmente pues tronó por documentos que se mandaron con información falsa y en las diócesis donde yo apliqué no les importó, simplemente como si fuera la época de Poncio Pilato, se hicieron de la vista gorda y al final pues me terminaron dañando fuertemente a mí y yo entendí lo que era el abuso emocional también, el abuso espiritual. El abuso espiritual, una temática que no se habla, pero luego los padres de familia quieren que nosotros vayamos a la iglesia. Entonces, es muy complicado, Sonia, porque son muchísimos los abusos que vimos en nuestra sociedad y cuando nos da miedo hablar públicamente porque el qué van a decir, si yo lo digo, van a pensar que estoy atacando a la familia, a la iglesia, estoy atacando. No, decir la verdad no es una falta, sino todo lo contrario. Decir la verdad de lo que ocurre en la sociedad es lo que nos va a hacer ser mejores personas para poder sanar, pero también para poder revertir, porque lo que pasó conmigo, Sonia, es muy corriente, es muy común, es muy común. Ocurre muchísimo dentro de la Iglesia Católica de que se mandan documentos con información falsa para destruir a personas, como en este caso que lo ocurrió conmigo, porque no solamente era el daño económico, el tiempo invertido, sino era tumbar lo que yo creía de una organización, que la cual sigo creyendo, pero no como antes, sino es decir, yo ya no me trago el cuento de que todo es bonito, y no estoy diciendo que eso sea malo, digo, que sea algo como que... No todo es malo, pero ya no te vas con los ojos cerrados.
Exactamente, porque igual, mira, daños ocurren dentro de la familia, en los sistemas educativos, pero ahora ya es diferente porque ya estás más abierto a la precaución. Ya no te avientas tú tan fácilmente como antes. Pues yo llegué muy verde pensando en que lo sabía todo y a la hora pues me tronó todo eso. Entonces la depresión que yo sufrí, que fue bastante dura porque jamás en mi vida había sufrido una depresión como la que pasé ahí. Y de repente, ahora que hice la denuncia pública, bueno, el año pasado, había gente que me decía, Rubén, es que yo te veía dando las pláticas, yo te veía viajando y te veíamos Nunca lo tan bien. imaginé. Ujú. Lo que pasa es que una persona, pues no puedes ponerte a llorar de la cara enfrente, tienes que tener la valentía para seguir adelante con tu vida. Y aún en el dolor, uno no es que sea hipócrita, sino que también tiene que ser prudente y no puedes hablar abiertamente algo que tú a veces no tienes manera de comprobar. Y ahorita por lo menos yo tengo un documento Ahí de ya se la explicará un diócesis. poco por qué las víctimas de abuso sexual infantil tardan tanto en poder romper el silencio, si es que lo rompen, ¿no? Entonces, Es muy aunque no es lo difícil. mismo, tiene similitudes donde podemos generar más empatía, que es una de las palabras que también han sido muy manipuladas y ensuciadas en estas últimas épocas, pero bueno, sí existe esa condolerse de la otra persona para entender el por qué muchas cosas, pero, o sea, lo que me encanta y vuelvo a recalcar que aún con todo esto que estás relatando a grandes rasgos, porque supongo que si nos contaras detalles sería mucho más impresionante ponernos en tus zapatos, ¿no? No te quedaste tirado ahí, ¿no? O sea, sí pasaste por este periodo, sí pasaste por un proceso, pero eso es lo que yo quiero que inspire, que les dé esperanza, que les traiga esta puerta abierta de que después de toda esa oscuridad, porque si te sentiste, pues traicionado, enojado, Claro. deprimido, con O mucha sea, rabia, por las emociones que uno pasa a través de un camino de injusticia, ¿no? Y cualquier tipo de abuso es un camino de injusticia. Entonces, a mí lo que me encanta de este humano trabajando por humanos, que a pesar de todo, no perdió su humanidad, al contrario, se convirtió más humano en trabajar por el otro, ¿no? Y ahí vamos generando yo sé que hay una ingeniería social que está destruyendo desde nuestro lenguaje y todo, pero tú eres un ingeniero, eres desde el ingeniero por la vida, pero también, o sea, como carrera profesional, ¿cuál es la que tú tienes, ingeniero, que ya lo olvidé? ¿En qué? soy ingeniero en mecatrónica. Fíjese, un ingeniero en mecatrónica se convirtió en un ingeniero por la vida, o en la vida, ¿cómo es tu nombre? Y entonces Sí, ingeniero por la diseñó la vida. estrategia. Ajá. O sea, eso es lo que hace, diseña, ¿no? Pero diseñó una buena estrategia, diseñó algo para el bien, algo que construye, no que destruye. Entonces, esta parte a mí me fascina destacarla porque no es psicólogo, no es político, no es sociólogo, no es periodista, es ingeniero, ingeniero por la vida. Entonces, vean qué maravilla encontrar a gente tan, pues yo sigo, humanos trabajando para humanos, o sea, no encuentro más definición porque te pudiste haber quedado en ese rencor, en ese dolor, en ese todo, y Claro, entonces dedicarte a destruir, a buscar quizá una venganza en no quien te la hizo, sino en quien te la paga, ¿no? Que es lo que veníamos sí, diciendo, por ejemplo, mira, evidentemente justamente, Lucio no le hizo nada a su mamá, pero Lucio pagó no, lo claro, que no, no. Entonces, las o sea, consecuencias. hemos hecho como que una pincelada de tantos temas, pero todos tienen que ver con Claro, todo, ¿no es cierto, Rubén? Entonces, qué sí. maravilla que lograste hacerte este ingeniero por la vida, ¿no? Esta generación por la vida, que así se llama tu página, donde vas a encontrar Ujú. contenidos y muchísimas cosas muy interesantes. Entonces, ¿cómo cerrarías este capítulo de sabotaje, este capítulo de dolor en tu propia experiencia para continuar otro tema? Porque ahí todavía nos faltan Sí. más cosillas. Sí, claro. Mira, evidentemente hay mucha similitud en las temáticas, sobre todo cuando tú confías en una persona, en una organización y te traicionan, porque la traición te genera un dolor muy fuerte. Y cuando tú de repente sacas una temática o una situación y que las personas que tú pensabas que eran tus aliados se hacen de la vista gorda o no les interesa realmente tu temática o tu situación, es como dices, bueno, entonces que no éramos una familia, que no Exacto. nos apoyábamos unos con otros. No éramos Entonces, un equipo. y tú te tienes que levantar a como el lugar, porque a la hora de la hora el dolor te come por dentro. En mi caso, yo duré más de 6 años en sacar esta situación, aunque yo le he platicado con algunas personas de mi confianza, pues tú eras Pero una de quedó las todavía en personas. el ámbito privado.
en el ámbito privado, pero como a mí me difamaron también públicamente, porque mucha gente pensó que me habían corrido del seminario cuando no es cierto, yo me fui por decisión propia, pero manipularon toda la situación porque tienen el poder para hacerlo. Entonces, pues técnicamente mi reputación estaba despedazada entre las diócesis. Entonces, ahora ya decir, ok, en su momento me despedazaste, tú me atacaste, ahora soy yo quien públicamente te voy a denunciar y van a aparecer, porque ahí en la página aparecen los nombres del obispo y los sacerdotes que me Lo he leído atacaron. los documentos. Es decir, ahora se revirtió el efecto. Incluso un sacerdote me dijo, Rubén, ya por favor deja de lapidar a esos sacerdotes. No, señor, a mí me lapidaron porque me traicionaron, me atacaron. Yo solo estoy exponiendo la verdad. Y creo que los niños que fueron abusados sexualmente, todas aquellas personas, cuando exponen su caso públicamente, no están haciendo algo malo, están expresando. Toma tiempo, claro que toma tiempo para exponer. Obviamente, pues yo me tomó como 6 años porque yo pensaba que también eso se iba a solucionar desde adentro, que iba a haber justicia desde adentro. Pero ya cuando no hay y tú te das cuenta que otras personas también pueden caer en lo mismo, no te puedes quedar callado. Y tú dirás, oye, ¿y cómo está tu parte espiritual? Mira, yo sigo creyendo en Dios de igual manera o más. Más, te voy a decir por qué, Sonia. Cuando caí en esa depresión tremenda, y todo está vinculado con la cultura de vida y cultura de muerte, ¿eh? Uno puede, su caso, no, o sea, mi caso es está un ligado. tejido que pareciera que son temas Exacto. diferentes, pero al final tiene que ver todo con todo. Es Sí, cuando porque te da mira, más terror y dices, tengo que seguir dándole a este trabajo, porque si no, más víctimas de muchos ámbitos van a seguir habiendo, ¿no? Entonces, claro, hambre, es un tejido. yo cuando caí en esta depresión terrible, yo no me podía levantar en la cama. O sea, ya cuando tronó de decir, ya todo está perdido, ya, o sea, yo caí en la depresión, tuve que tomar medicamento, pastillas que jamás en mi vida había tomado. Y era la única manera de poder despertar. Ahora, yo ahí entendí lo que es una depresión. Una depresión que gracias a Dios yo ya tenía conocimiento de lo que es una depresión, yo sabía que es una enfermedad que requiere atención médica, ¿por qué no decirlo? También psiquiátrica, para poder levantar esa situación. Pero yo ya entendí por qué una persona se puede suicidar, Sonia. O sea, Claro, yo la desesperanza entendí, total, yo la lo desesperanza viví. total. Exacto, o sea, mi vida ya estaba deshecha, ya no había otra opción, mi mundo estaba gris. Yo entendí en carne propia por qué la gente se suicida. Cuando cae una depresión, ya no es suficiente decir, ánimo, tú puedes. No, sino el dolor te bloquea totalmente. Y por eso cuando hablamos, una vez que tuvimos un enlace, pues con Emanuel y contigo, que hablamos del suicidio en aquella época, pues yo también había hablado de lo que había pasado. Pero yo tenía conocimiento de eso. Ahora, yo nunca me he intentado quitar la vida, pero el hecho de pasar por una depresión, de Pero todos sí tus... tenías como que la sensación, el sentimiento, o sea, si no has Sí, tenido información previa y si no has buscado exacto. caminos adecuados, sí sucumbes, porque Sí, además ahorita, y llegamos a otro tema, ¿qué tal está esto de la muerte digna y la muerte y el la suicidio? eutanasia. La eutanasia es la palabra, ¿no? Porque para problemas, por ejemplo, esta vida tan valiosa, si él no hubiera tenido este conocimiento previo, si hubiera dado estos tiempos, si hubiera tenido la sabiduría y la humildad de reconocer que necesitaba ayuda, probablemente hubieras mordido el anzuelo del suicidio, de la eutanasia, ¿no? Y entonces, Sí, esta vida que porque... hoy está dando tanto fruto, se hubiera truncado. Entonces, no dejemos a nuestra mente que en algún momento también nos pudiera confundir por el dolor y incluso a nuestro corazón. O sea, fue una injusticia muy grande, pero no fue hay como dicen, una emoción, pasajera o para una decisión permanente, ¿no? Entonces, fue algo Exacto. que fue en un momento de tu vida, un periodo, pero no fue toda tu vida. ¿Estás de acuerdo? Entonces, No, de cómo ligamos un tema que es otra cosa que está en boga ya en México, la muerte digna o la decisión anticipada, que estaba yo leyendo hace rato con un notario, decisión anticipada ¿de qué? ¿De morirme? ¿De matarme? Eso es la eutanasia. O la gente que está en grados tan extremos como lo que está relatando Rubén, ya hay países que la primera opción que te da el psiquiatra o el psicólogo es suicídese, digo, la eutanasia. Entonces, algo que tiene remedio, que es un problema temporal, pasajero, incluso lo peor del mundo, ¿sí? Es un periodo de terrible, pero se va claro. recorriendo y llega nuevamente la vida. Entonces, también mucho cuidado con la eutanasia. ¿Qué sabes tú? Platícanos tu propia percepción de lo que hemos visto, por qué está incrementándose los suicidios.
¿Por Sí, qué se mira, está fomentando la eutanasia? sí, es que es Para importante. problemas como depresión, incluso esquizofrenia, hay soluciones. Sí, es que la depresión te hace perder La noción de el todo. mundo, te hace perder la noción del mundo. Entonces, una persona que está pasando por una depresión terrible, le ofreces una salida fácil ante el dolor que quiere, descansar. Que se acabe ¿Por qué? esto, que se acabe, Porque, duele la vida. claro, entonces uno dirá, bueno, Rubén, ¿qué tiene que ver una vocación o sacerdocio con eso? Es que era un proyecto de vida que se destruyó. Pero Claro. ¿qué hice yo en lo personal? Dije yo, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto ya me sobrepasó, me siento fatal, ya no tengo, o sea, ya le perdí. Entonces, gracias a Dios, tengo a mi mamá, que ella fue la que me ayudó a conseguir un psicólogo, un Tu psiquiatra, aliada y en unos, solidaria, tu aliada solidaria. exacto, y en unos cuantos meses, Sonia, yo ya había superado eso. O sea, es decir, yo no ya duré años, no, unos cuantos meses teniendo la humildad de decir, estoy pasando por esto, hay que buscar ayuda, recibí la ayuda y gracias a Dios soy una mejor Pero ¿qué persona hubiera porque pasado en ese momento tan caótico, tan negro, que hubiera venido el profesional de la salud a decirte, oiga, ¿no le gustaría sí. la muerte asistida? Mira, Capaz que no lo iban haciendo. en mi caso no hubiera sido, obviamente una persona que no tiene una formación como la que yo tengo, pues sí pudo haber caído, Por ¿verdad? eso de estos temas se hablan, Exacto, porque si tú ya exacto. sabes, por ejemplo, la ansiedad, todos hemos tenido momentos de ansiedad. Yo tuve Sí, ahorita un periodo, tú sabes, mi mamá enfermó, mi mamá falleció y una serie de cosas. Un momento siempre es de tener los síntomas de ansiedad, pero no me espanté ni se volvió tan grande porque yo ya sabía lo que era la ansiedad y sabía cuáles eran así los es. síntomas. Entonces, conocer estos temas, por supuesto que salvan vidas. Entonces, vean cuántos temas hemos tocado ya en esta charla que pareciera que es larga, pero en realidad es breve para tanta cosa que hemos tomado. Entonces, de estos temas sí se hablan porque salvan vidas. Puedes salvar tu vida, salvar la de tu hijo, salvar la de tu hermano, salvar la de tu amigo. Entonces, son charlas de café, son charlas de amigos. O sea, no solamente se habla del partido, no solamente se habla de cómo está el país de enfrente, no solamente se habla del chisme de la telenovela, se habla porque esto salva vida. No se trata de destruir, se trata de construir. Entonces, por eso tenemos tan buena comunicación, tan buena sinergia, Rubén y yo, porque estamos en la misma frecuencia, queremos construir, queremos sembrar una semillita para que tú tengas una vida mejor, aún y a pesar de todo. Cierto o falso, ¿no? Entonces, Sí, claro, dense mira. cuenta cómo estos tiempos, la cultura de la muerte, seguimos con el tema con el que se comenzó. Va por ahí, va con el abuso sexual infantil, va con las injusticias, va con el aborto, va con la eutanasia, va con las cambio de lenguaje, o sea, haciendo como un resumen, el cambio de lenguaje hacia un inclusivo que no tiene nada inclusivo, hacer la deconstrucción, ¿no? No te dicen, hay que deconstruir al hombre, hay que deconstruir, no, deconstruir es igualito, igual a destrucción. Entonces, mucho cuidado y no nos dejemos engañar. Esta es una ingeniería social que se ha venido trabajando con mucho sigilo, con mucho detalle, con mucho cuidado. ¿Para qué? No para hacernos mejores, no porque realmente les interesemos como humanos. Nos quieren rotos porque un humano roto es manipulable para lo que ellos quieran hacer. Entonces, de estos temas sí se hablan porque queremos que sean un ingeniero por la vida. No queremos un ingeniero, Sí, queremos un ingeniero por la vida. y justamente, ahorita que se mencionaste el tema de la eutanasia, hay que diferenciar lo que es la eutanasia, que es el asesinato, obviamente, el suicidio, de lo que es el encarnecimiento terapéutico. El encarnecimiento terapéutico es ¿El qué? cuando una Perdón, no te entendí. persona, ¿El qué? Perdón. encarnecimiento terapéutico. Eso no lo había escuchado. A ver, Ok, platícame. el encarnecimiento terapéutico es cuando es una vida artificial de una persona que pues ya, o sea, sabes que ya su cuerpo ya no responde. Yo te voy a decir un ejemplo, yo con ese término cuando tenía una tía en el hospital, ella tuvo un derrame cerebral, tenía una bacteria que se contaminó dentro del hospital, entonces ella tenía como 6 o 4 meses, mejor dicho, 4 meses ya un estado como en coma vegetal, ya su cuerpo ya no daba, su corazón latía porque tenía dopamina, sus pulmones respiraban porque tenía respirador, ella estaba toda hinchada, o sea, su cuerpo era totalmente irreconocible. Entonces, al final, simplemente no se le practicó la eutanasia, simplemente se evitó alargar un dolor que ya era Claro. imposible. O sea, entonces el ejercicio terapéutico, Al final la vida decidió, o Dios decidió, como tú lo quieras ver, ¿sí? sí, porque su Terminó su vida cuerpo, porque tenía que terminar. sí, o sea, su cuerpo, a ella no la desconectaron, simplemente se le dejó de suministrar tanto químico y su cuerpo, porque ya estaba muy dañado, Fue venciendo. terminó falleciendo. Entonces, es la diferencia entre tener un cuerpo artificial, que muchas veces las familias, porque es un tema de egoísmo, de que no quiero dejar ir
a mi familiar, pero lo tiene sufriendo. Entonces, es despejar, es decir, ¿sabes qué, Dios mío? Gracias por el tiempo que tuve a mi familiar aquí conmigo. Ya es tiempo de que pase a descansar en tu presencia. Entonces, Que sea tu es todo lo voluntad. contrario. Exacto. Entonces, ahorita que estamos hablando de lo que pasó conmigo, es decir, a mí no me van a tragar, aunque esté pasando por un momento de dolor, porque yo sé que es algo transitorio, es algo Es correcto. que me está lastimando, pero que no va a ser toda la vida. Entonces, es necesario por eso tomar esta terapia psicológica, pero también tener mucho cuidado con qué tipo de psicólogos vamos, Ah, qué bueno que lo tocas, porque de verdad que es qué maravilloso. otra temática, Sonia, Es es otro otra. rollo, es otro a No desarrollar muy porque grande, pero tenga efectivamente, título, mucho no cuidado con porque los tenga terapeutas, título. con los psicólogos, porque también Sí. hay unos que están bien dañados, bien adoctrinados, bien ideologizados, y en lugar de ayudarte te destruyen. Y yo conozco en primera fila terapeutas que son de letras doradas, así de plataforma, que se las dan de muy acá, y me ha tocado cómo abusan y usan a sus pacientes. Sí, sí, es Incluso hasta para tremendo. cosas personales. Entonces, también mucho cuidado ahí, digo, que te digo, o sea, tienes que estar, pero a las vivas en todos los lados, ¿no? Mira, antes de que se me olvide, Sonia, quiero comentarte, esta semana voy a sacar un video de lo que es el abuso espiritual, Ve porque nada más. también el abuso espiritual es algo que yo, el término lo conocía vagamente, pero ahora que sucedió lo que pasó, lo que te platicaba, una ex religiosa me mandó un libro, el cual lo leí, y yo en Oh, espiritual. Entonces, es importante que las personas tengamos bien definidos sus conceptos: abuso psicológico, abuso espiritual, abuso físico, abuso sexual. ¿Para qué? Para que podamos comprender, identificar cuando se está llevando a cabo un abuso y poner un alto. Porque a veces es muy difícil, como no estamos muy, mira, hay una frase que se utiliza mucho dentro de las iglesias que dice, el que obedece no se equivoca. Pero esa frase es muy ambigua, porque una claro, cosa es la obediencia y otra cosa es la manipulación. Entonces, cuando la manipulación te empuja a hacer a cosas que incluso pueden poner hasta en riesgo tu salud espiritual o tu salud claro. física, Tu ahí no dignidad, tienes por qué todo. obedecer. Sí, ¿no? Entonces, ya entrando en aquella época en la que una vez una persona me decía, es que Rubén, para solamente quien aguanta tiene vocación. ¿Aguantar qué? O sea, tú dijeras, bueno, me van a mandar a misiones, aguantar vara, pues eso sí es diferente, pero aguantar abusos espirituales, eso no está bien. No, Dirían, bueno, en el caso de abuso sexual infantil que hablamos ahorita con el libro Ese juego no se juega, hey, no destruyas la familia, guarda silencio para que, o sea, aguanta no tu dolor. rompas la familia, cállate. Bueno, y cuando me rompieron a mí, ¿quién me defendió, no? Exacto, o sea, ofrécelo por no sé quién. Sí. Discúlpame, pero hay que hablar de esas ¿Te temáticas fijas? ¿Son tan abiertamente. similares los ámbitos? Ujú. Sí, Tan están muy, similares. Ujú. sí, o sea, y con tal de guardar las apariencias, se va de Vivir una en el mundo de no pasa responsabilidad. nada. Ujú. Y el corazón sigue latiendo, el corazón de la víctima sigue sufriendo. Y Entonces, eso va lo que, provocando más abusos. claro, entonces, y obviamente una persona abusiva que ya abusó de una persona lo va a hacer con otro y Lo con va a otro y con seguir. otro y con otro. Gracias a mi caso, que yo expuse abiertamente en las redes sociales, Sonia, te aseguro que los seminarios van a tener más cuidado. Te Claro. aseguro. Y Ujú. gracias a las personas que han denunciado también el abuso sexual en sus casas, sus familias, también van a tener más cuidado quienes han sabido. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que somos una generación que no nos vamos a callar ante el abuso y que Es vamos a correcto. hablar. A lo mejor nos va a durar toda la vida estar hablando y vamos a enfadar a mucha gente, pero creo que es la única manera de poder salvar vidas. De Yo tengo una salvar frase la que se propia llama, y las de los otros. sí, hay una frase que yo uso mucho en generación que se llama, con educación salvamos vidas y cambiamos corazones. Es ¿Por qué? correcto. Por el tema educativo. El tema educativo es confrontar una realidad para mejorarla, no para perjudicarla. Ujú. Y pues sí, es lo que hemos estado haciendo aquí en este proyecto Generación por la Vida, Sonia, y la verdad es que hay muchísimo de qué platicar, porque Sí. pues la batalla es tremenda. Ahorita pues ya Sí, es hablamos de por todos tantas los flancos, o temáticas. sea, por donde te imagines y por donde no te imagines, el ataque es contundente y durísimo. Entonces, podemos seguir desarrollando. Nota que dijiste vida artificial, se me llevó a pensar inmediatamente, o sea, están matando a los bebés en el vientre de su madre, las madres están siendo las asesinas de sus hijos, pero por otro lado están creando tecnologías para crear bebés a través de Sí, máquinas o contratando vientres de alquiler para tener otros. Entonces, por fin, o sea, no te entiendo, no te comprendo, porque están rompiendo ese vínculo tan divino, tan exquisito entre madre e hijo.
Ajá, imagínate a alguien Sí, que alquiló su vientre, alguien que compró un bebé de una máquina. O sea, parece futurista, pero ya está. Ya está. ya está. Dentro de poquito lo vamos a tener aquí en oferta, pues no sé si en el supermercado, no sé dónde, porque a ese grado están de descarados. Entonces, dices, ¿qué onda? O sea, lo divino lo están rompiendo, pero están creando otra realidad que lo único que hace es separarnos, volvernos inhumanos, Mira, pseudohumanos. y la crisis es tan terrible que yo conocí a una persona, sin mencionar nombres, que es cristiano, pero está a favor de la fecundación in vitro. Está a favor de Fíjate, procedimientos artificiales y dices, oye, pero ¿cómo? O sea, no le dije por respeto, pero ¿cómo puede ser tan ignorante? Y lo peor caso es que tienes un podcast. Entonces, lo peor caso es que, o sea, estás abriendo temáticas de las cuales ni siquiera conoces. Y entonces, sí. no podemos ser tan ciegos. Yo sé que todos nos podemos equivocar cuando hablamos, ¿verdad? Lo peor es ni siquiera intentarlo. Pero temáticas tan delicadas como jugar con la vida humana, jugar a ser Sin Dios, analizar las implicaciones éticas, las implicaciones claro. biológicas, las implicaciones de la humanidad, o sea, pero se quieren subir como que al tren de lo que está de moda, ¿no? Entonces ya soy bien Sí, open man y hablo de eso y entonces yo también participo de eso. Hay que tener mucho cuidado porque nos están engañando en muchas cosas, nos están destruyendo. Entonces, aguas. Ahora sí, como había un anuncio, a lo mejor tú no lo recuerdas porque eres muy joven, pero decía mucho ojo, mucho ojo. pues Ajá. ni tan joven De porque sí lo verdad, conocí. bueno, por lo menos ya no me humillé tanto, ¿no? O sea, de verdad, pero mucho ojo, pero Sí, hacia todos lados, ¿no? Entonces, fíjate qué tristeza que imagínate, o sea, las implicaciones que podría tener crear bebés a través de máquinas. Pues un menú a la carta para pedófilos, entre otras cosas, ¿no? uh, O sea, no hay sí, un papá o una mamá que de por sí ya no los defienden, así mucho menos. Un menú la carta para experimentos terroríficos y cosas horribles de las farmacéuticas. O sea, dices, ¿qué pasa, señor? O sea, tenemos que hacer algo. Aquí claro, estamos Rubén y yo tratando de aportar nuestro pequeño granito. Entonces, tú también tienes que hacer lo mismo. Tú también tienes que hacer lo mismo. Habla de estos temas con tus cuates, con tus hijos, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus compañeros de trabajo, hacia todo el mundo. Y entonces vamos buscando información todos y complementándonos para parar, para frenar, para determinar con no, es que es de locos. Yo no sé, no hay una definición más, más cuerda que yo pueda utilizar, que estamos viendo un mundo de locos, en serio, ¿no? claro. Entonces, por favor, o sea, no solamente le creas a Rubén o me creas a mí, busca tú la información, hay infinidad, o sea, tú sabes que con un solo clic, digo, lo encuentras incluso hasta gratis en la página de Generación por la Vida, de muchos temas y otros más, pero también en muchas otras personas que están tratando de aportar, de hacer la diferencia, de ir en contracorriente. O sea, la intención de todo esto es que tú te comprometas con tu vida y con los de tus cercanos. Ya no te pido que te vayas a comunidades allá, a África o a la Patagonia. No, aquí a tu cercano, ve haciendo la Claro. diferencia, porque de verdad, ¿crees que no están dañando a tus niños? ¿Crees que no los están perjudicando? ¿Crees que no los están adoctrinando? ¿Crees que no los están engañando? ¿Crees que no los están abusando? Pues malas noticias. Sí, Está yo digo que, ocurriendo bueno, enfrente de tus narices con las dicen que cada películas de cabeza, Disney. Uh-huh. dicen que cada cabeza es un mundo, pues salvemos las cabezas que tenemos cerca de nuestras familias, o sea, Exacto. protejamos a nuestra familia y de esa manera por lo menos nuestra familia estará protegida. Ya Uh-huh. si es muy difícil llegar a otros países, digamos, de casa en casa es muy complicado, pues por lo menos cuida a tu familia. Que yo, por Uh-huh. ejemplo, yo espero que el día de mañana mis sobrinos cuando crezcan, pues vean lo que su tío hizo y que eso sirva para que ellos también puedan tener como una contención contra ese mundo que lo va a querer adoctrinar a como de lugar. Porque muchas veces, mira, yo también estuve una vez en un evento que hubo aquí en mi ciudad y una mujer, una señora decía que estaba muy dolida porque sus hijas pues crecieron en la iglesia católica diciendo del tema del pecado, del pecado, del pecado, y sus hijas son pro aborto. Uh-huh. ¿Pero qué faltó? Pues darles argumentos de por qué la vida tiene que defender y cómo defenderla. O sea, no O podemos sea, estar con quedarnos, ellos desde chiquitos, o sea, no claro, dejarlos como plantas, o sea, no es solamente dejárselos a la iglesia, a la misa, no, es que tú tienes que estar involucrado en todo ese procedimiento de crecimiento porque no sabes por dónde va a venir la desviación. Yo he escuchado madres que dicen, ay, Dios mío, cuando están los hijos adolescentes, y ya están, qué drogas y bla, 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 ¿qué habré hecho para merecer esto? Yo les contesto, hiciste todo
todo para merecer esto, porque cuando tu niño tenía 1 año, cuando tenía 2 años, cuando tenía esto y cuando le diste la tal y cuando lo dejaste y cuando... Entonces, de verdad, volvemos a lo mismo. Esto es cuestión de compromiso. Cuestión de compromiso. Decimos que los queremos mucho a nuestros hijos, ¿no? El amor no solo es palabra, el amor es acción. Entonces, acción es comprometerse. Vamos haciendo nuestro trabajo. Te digo, desde lo cercano hasta, por ejemplo, yo, mira, ya caigo gorda. No sé, yo creo que también tú, ¿no? Hablo con alguien, o sea, tengo por aquí gente que tiene niños pequeños y estoy, y cuidado con esto, y cuidado con lo otro, o sea, y les mando que links, les mando videos, les mando libros, les mando esto. De repente siento que ya les caí muy mal. No me importa. Y parece que soy disco rayado. No me importa. Yo les digo a mis hijos ya no son tan chiquitos, ya son adultos, pero les digo, a ver, podrán decir todo de mí, menos que no luché. Entonces, lo mismo tú, aunque caigas mal, tú síguela haciendo. Claro, Perdón, tiene te que dejo entrar, hablar. mira. Hay un caso que ahora, justamente junto con lo de Lucio, hay un chavo que se llama Fernando Baez Sosa, que de Argentina, no sé si Claro, lo también conoces. durísimo, también Argentina. Es un chavo donde O sea, lo quiero comentar mataron. esto, que en Argentina no es que no ocurra acá en México, pero México, como que vamos un poquito más atrasado en algunas cosas. Argentina está en el progresismo absoluto, Sí. en la cultura woke absoluto, en la cultura del al todo. O sea, simplemente cómo está el hijo del presidente de la República. ¿Sí has visto el hijo de Alberto Fernández? Sí, que se vista de mujer. No, o sea, es una caricatura. Ajá. Así es. Entonces, Entonces, este caso de Fernando o sea, es también Argentina. Entonces el caso de Fernando Báez Sosa también movió muchísimo porque fue asesinado a golpes por un grupo de niños fresas. Y niños me refiero de chavos ya mayores de edad, de 20, 21 años. Y justamente la semana pasada que fue el juicio, que pues a 5 les dieron cadena perpetua y a 3 los metieron, 15 años en la cárcel. Uno dirá, oye, o sea, obviamente el caso fue terrible, pero a mí lo que me llama mucho la atención también es cómo la mamá de uno de ellos le echó la culpa a los medios de comunicación de todo ese zafarrancho. O sea, en lugar de tomar responsabilidad de decir, oye, pero tú qué hiciste cuando tus hijos andaban de violentos, andaban haciendo desastres en su comunidad. Entonces, es la parte en la que de repente los padres de familia, bueno, si tomaste la decisión de casar, tener hijos, hazte responsable de tus hijos, porque el día de mañana va a ser tu dolor de cabeza. Es la Entonces, mejor imagínate. inversión que puedes hacer en tu vida. Ahí vas a dejar tu legado. Tu legado no importa si lo dejaste en las grandes oficinas, fuiste una gran ejecutiva, fuiste una gran empresaria. O sea, no, tu legado lo dejas en tus hijos, hacer hombres y mujeres íntegros para este mundo. Ese es tu legado. Y el caso de ellos, lo triste fue de que después de que golpearon o sea, que mataron al chavo se fueron a comer hamburguesas. Te fueron a comer hamburguesas como, te me hubiera quitado así este pelito. O sea, esta plumita y ya la tiré, me voy a comer hamburguesas. Y vale la vida, caray. Ese grado de deshumanización, Sonia, es algo sumamente delicado porque lo puede pasar ya a no cualquier estamos los familia. humanos. La fábrica, te digo que es por diseño claro. ya. Por diseño. Psicópatas por diseño. Ajá. Entonces, exactamente. Entonces, tenemos que frenar. Lo tenemos que frenar. La mejor manera de frenar es humanizarnos. Las personas pues, que creemos en Dios, creo que hemos encontrado en Dios un refugio muy fuerte para poder contener toda esta violencia, todo esto que está lamentablemente... Y para respetar esta divinidad humana que nos dio. Exacto. Esta es divinidad decir, que yo tengo que, es mi templo, tengo que cuidarlo, tengo que preservar, y también el de enfrente. Ajá. Mira, yo ahorita y no es que me quiera regresar de una vez, pero yo ahora unas cosas que yo, por ejemplo, aunque yo pues nunca, cuando estuve en el seminario, nunca pasé digamos, de que alguien me haya golpeado, no, yo me di cuenta, pero no te das cuenta en el momento, te das cuenta después. Claro. Dije yo, ¿cómo es posible que yo aguante abuso espiritual dentro de una casa de formación? Entonces, ahí donde ahora, oye, ya Rubén a sus 39 años dice, yo no voy a volver a permitir que nadie se vuelva a aprovechar de mí. Usando tus mismas palabras, este juego ya no se juega, ¿no? Ese juego ya no se juega. Ya no se juega, ya no soy parte de... Ya no. Y no me voy a quedar callado para que ese juego, que es un abuso espiritual, siga pasando con otras personas. Porque a la verdad ahora un abuso de cualquier índole es destruir a una persona desde adentro, en sus creencias, en sus valores, en su condición psicológica, en su dignidad. Entonces, ahorita que tú decías, es que estoy hecho a semejanza de Dios, mi cuerpo forma parte de esta creación, no puedo permitir que alguien lo pisotee. Que alguien la maltrate, la abuse, la use.
Entonces yo por eso, incluso en la página de web donde menciono esto de la parte de sabotaje, yo estoy aclarando, esto lo estoy poniendo porque a nuestros niños tenemos que educarlos para que ellos no permitan abusos, para que ellos entiendan que tienen que protegerse y en caso de haber un abuso y que no haya algo, ellos pueden denunciar públicamente para que los agresores salgan, por lo menos si no va a haber justicia, que salgan quemados para que otros tengan cuidado. O sea, eso se llamaría justicia social. Justicia social, exactamente, porque a la hora no es lo mismo cuando dices, yo me quedé calladito, tragué todo mi dolor, a cuando ya lo dije. Claro. Y si alguien... O sea, tú tiras tu costal. Ajá. Sí, y además porque ese costal previenes no me a los pertenece. otros y de alguna manera les pones un límite a los abusadores. Ajá, Así de alguna es, manera, y que ¿no? ellos sepan, Si no, te y... vuelves como que cómplice, con el silencio te vuelves como que cómplice del mismo abusador, indirectamente. Imagínate, amiga, yo años denunciando lo que es el aborto, la ideología de género, y ya después entré a abuso sexual infantil y quedándome callado en esta temática. Sí, pues no. No tienes Hay que idea. tener congruencia, ¿sí? Sí, aparte de la congruencia, no tienes idea lo que me estaba ahogando. Comiendo, quemando, sí. Durmiendo, porque no es lo mismo. O sea, oye, estoy denunciando a la organización una de las organizaciones más poderosas de todo el mundo. Las venganzas en diferentes ámbitos. Claro. Ellos tienen el poder pero ahorita ya no lo pueden, ya no lo tienen. Ya no tienen poder sobre mí, pero en su momento sí lo tenían. Claro. Entonces, no es fácil hacer una denuncia pública bajo cualquier ámbito. Sin embargo, hay un momento en que dices, tiene que haber congruencia de que yo voy a denunciar el abuso aquí, pero también el abuso acá. Y por otra parte, dentro de mí era como que todo en el día a día, o sea, ¿cómo es posible que me estoy callando sabiendo que esta gente también ha lastimado o va a seguir lastimando a otros? Correcto. Entonces, ahí donde las personas que queremos fomentar un respeto a la vida, tenemos que luchar entre los diferentes ámbitos. Mira, son muchas temáticas y podíamos durar horas y horas y horas. Sí, es lo que yo te voy a decir. Podemos estar toda la noche aquí hablando. Me da mucho gusto, Sonia, que hemos concretizado al menos en esta primera plática, bueno, en la cuarta o quinta que llevamos, pero me refiero en tu nueva temporada. Muchas temáticas que de una manera u otra... Que tenemos que después desmonizar con mucha calma. ¿Se te acuerda? Dimos con una pincelada y todavía nos faltaron temas. Una pincelada porque de verdad nos tenemos que poner las pilas, nos tenemos que comprometer, responsabilizar y hacer nuestro mejor esfuerzo para que las cosas sean diferentes. Yo sé que ya son, o sea, ya hemos hecho 3 momentos de Zoom. No podemos hacer un video de 60 horas. Quisiéramos, pero no podemos porque nadie nos va a ver. Entonces, mejor dejamos para unas siguientes oportunidades seguir desmenuzando esto y ahora sí a más profundidad. Yo quisiera que ya para terminar, tú nos dieras como que tu conclusión o tu mensaje final, o sea, ¿qué quieres como que dejar para ya cerrar esta plática? Que yo insisto, eso no es entrevista, esto es plática, esto es seguir intercambiando de lo que creemos con tanta fuerza y con tanto ahínco y por lo que estamos trabajando. Mira, me preguntan muchas personas por qué hago lo que hago, cuál es mi principal motivación. Y mi principal motivación son 2 cosas. La primera es que un día yo me voy a morir y voy a estar enfrente del Creador y tengo que mostrarle que hice algo. Entonces, eso me motiva a decir, bueno, aunque la gente me ignore, que no le guste lo que yo hago o que me hagan enemigos, yo tengo que hacerlo. Y por otra parte es la parte de los niños o los adolescentes vulnerables. Veo ese dolor y no me puedo quedar callado. Entonces, ese dolor se traduce en motivación para poder seguir intentándolo. Ojalá que tuviéramos mayores aliados solidarios para poder ayudar a más personas, pero de lo que hacemos, alguien va a hacerlo mejor. Aunque y esa tiene que ser la motivación. Aunque sea uno. Exacto. Entonces, y yo no esa tiene que ser la motivación. Así es, o sea, no me callo porque tengo que hacerlo y porque es la única manera. Así como yo aprendí de otros, quiero pensar que de lo que yo estoy haciendo alguien va a aprender algo y voy a hacer un puente para que otras personas puedan ser más felices. Porque a eso venimos a este mundo. No venimos a sufrir, venimos a ser felices, a tener un proyecto de vida y el día de mañana estar enfrente de nuestro Creador y decirle, pues con nuestras deficiencias humanas, lo intentamos y te presentamos frutos de lo que intentamos hacer. Pues Rubén, de veras, muchísimas gracias por tanta generosidad, no solamente con tu pluma, sino con tus palabras, con tu trabajo, con tu sonrisa, con tu ímpetu, con tu generosidad absoluta en tu vida. De verdad, no tengo cómo agradecer esto que estás haciendo, no tengo cómo agradecer este tiempo que me estás dedicando, no tengo cómo agradecer que seas mi padrino de la nueva temporada. Espero que haya muchos más como tú para seguir generando esta
este ciclo, pero de construcción, no de destrucción. Entonces, y a ustedes muchas gracias, espero que hayan podido disfrutar, comprender y sobre todo picarles la espinita de que ustedes también hagan su propio trabajo. Muchísimas gracias también para ustedes y esperamos vernos en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye.